¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva conexión, una nueva cita con la actualidad local en directo. Es miércoles, es 14 de enero y en esta conexión vamos a estar pendientes de varios asuntos de interés. Estamos con un ojo puesto en el Pleno de la Asamblea que se está celebrando en estos momentos en el Palacio Autonómico. Acoge sesión de control al Gobierno del mes de diciembre. Entre otros asuntos, los grupos de la oposición interpelan al Ejecutivo sobre las intenciones que tiene para con las Brigadas Verdes, la coordinación y seguimiento de los colegios públicos, las licencias de actividad y apertura o la tramitación del nuevo pliego de condiciones para el albergue. En unos instantes conectaremos con el Salón de Plenos. Y les vamos a mostrar las imágenes de cómo ha quedado un garaje del centro de, como ven, de la calle Salud Tejero tras un incendio registrado esta noche. Los bomberos sofocan durante la madrugada un incendio provocado en este garaje. El incendio ha afectado a 8 vehículos. En unos instantes conectaremos con esta infraestructura. El helipuerto cierra el año 25 con los mejores datos de la historia, según el balance que ha hecho AENA. Más de 87.300 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 8,2% con respecto al 2024. En cuanto al número de vuelos, el helipuerto contabilizó el año pasado 7.716 operaciones, de las cuales más de 7.200, concretamente 7.236, fueron comerciales. Esto es un 6,3% más que el año anterior. En unos momentos analizaremos estos datos con el CEO de la compañía de vuelos comerciales, con el CEO de Elity, Antonio Barranco, al que también le vamos a preguntar por los retos a corto y medio plazo de la empresa. Todo esto y mucho más de aquí a las 12. Primera parada, como siempre hacemos, en la Agencia Estatal de Meteorología. Y aquí tenemos las previsiones para hoy. Son de cielo muy nuboso, acompañado de tormentas y de precipitaciones que pueden ser débiles y ocasionales, tendiendo a poco nuboso conforme vaya avanzando el día y con intervalos de nubes bajas al final de la jornada. Las temperaturas continúan igual, en torno a los 12 grados de mínima. La máxima puede ascender ligeramente hasta los 18 y el viento sopla de poniente flojo. 10 de la mañana y 3 minutos, nos vamos en directo a la calle Salud Tejero, a ese garaje en el que se ha registrado un incendio durante esta madrugada, para conocer los posibles motivos, las consecuencias y cómo van los trabajos del Cuerpo de Bomberos. Raúl Llamas, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Pues efectivamente nos encontramos justo al lado de este garaje que ves a mis espaldas. Es situado en la calle Salud Tejero, bajo la plaza de Azcárate y el gimnasio Ushiro. En este momento acaba de llegar la policía científica para recabar todos los datos posibles sobre la posible autoría de este incendio. Un incendio que comenzaba alrededor de las 4 de la mañana. Hay que decir que desde las 4 de la mañana hay bomberos trabajando aquí dentro del garaje. Hay que recordar que cuando hay un incendio en un garaje, dado que se alcanzan unas temperaturas muy altas, conlleva una gran peligrosidad. Como decíamos, han sido afectados 8 vehículos, 3 de ellos están calcinados por completo. Los 3 calcinados son, según nos dicen, de alta gama. Se han utilizado para extinguir este incendio un total de 10.000 litros de agua. Y comentarte también, Susana, que están llegando en estos momentos muchos ciudadanos que tienen su vehículo en esta planta. Este garaje son 2 plantas, esta principal y una abajo. No los dejan entrar a las personas que tienen aquí vehículos, entonces se dirigen a la gente de Policía Nacional que está aquí en esta puerta, que tiene anotada la matrícula de los 3 vehículos calcinados. Ellos le dicen la matrícula y si ha resultado afortunado con que no haya sido tu vehículo quemado, pues sí que se llevan una grata sorpresa, porque como decimos, no dejan entrar todavía a ninguna de las personas que tiene aquí vehículos en su interior. Se están agolpando aquí en estos aledaños. Dicen que los dejarán entrar quizás por la tarde o a última hora de la mañana, cuando la policía
Científica finalice su trabajo. Recordar, Susana, que hacía ya tiempo que no hablábamos de vehículos calcinados. Recordamos que a principios de diciembre la Policía Nacional sí detenía a una persona que intentaba quemar un vehículo en Pozo Rayo, al amparo de esa operación Ardor, que es la que tiene en marcha la Policía Nacional siempre para intentar evitar vehículos calcinados, y que en los últimos tiempos sí que es verdad que este tipo de noticias afortunadamente se ha reducido. Todos recordamos que hace un par de años había un promedio de unos 150 vehículos quemados al año. Últimamente se ha descendido mucho gracias a la mayor presencia policial por las noches, gracias también a la retirada de vehículos abandonados y gracias también a que hay sistemas de videovigilancia como el que tiene este garaje. Ahí tiene, no sé si lo podremos ver, ahora mi compañero Carlos os lo mostrará. Hay unas cámaras situadas justo ahí en la parte superior del garaje, que es lo que va a determinar qué persona entró a las 3:30, 4 de la mañana para provocar el incendio. Así que, como decimos, este tipo de sistemas es también uno de los que afortunadamente están haciendo de que este tipo de sucesos, Susana, cada vez sean más infrecuentes. Por lo tanto, Susana, como decimos, eso es todo desde aquí, desde la calle Salud Tejero. Como ves, continúa la presencia de la Policía Nacional, también de ciudadanos que se acercan a preguntar preocupados sobre lo que ha podido suceder con su vehículo. Y como te comentaba, Susana, pues estamos a la espera de que la Policía Científica finalice su trabajo para ver si hay algún posible origen o pesquisa sobre la posible autoría de este suceso. Susana. Pues muchísimas gracias, Raúl. Seguimos pendientes de este suceso, de los trabajos de los bomberos, de los trabajos de la Policía Científica, y ante cualquier novedad pídenos paso y lo contamos. Muchísimas gracias. Así arrancamos esta conexión con este suceso en la calle Salud Tejero, en pleno centro, 8 vehículos afectados en ese incendio de un garaje. Estamos pendientes de esta información, también de otros asuntos de interés y del salón de plenos que acoge en estos momentos el pleno de control de acción al gobierno correspondiente al mes de diciembre. En estos momentos interviene el consejero de Turismo, Deporte y Empleo, Nicola Chequi. Que una bajada del IPSI se refleje en el usuario final, que es lo que desde el informe se puede evidenciar. Habrá que hacer gestiones para buscar una solución. Ahora, le digo también que es verdad lo que decimos, que hay gasolinera en Península que es más barata que en Ceuta. ¿Cómo puede ser? Nosotros hemos tomado referencia en el informe, hemos visto en el informe referencia a 3 gasolineras diferentes de Cádiz. Solo la low cost es más barata que en Ceuta, porque sí, las demás son todas más altas. La 1,54, 1,68 en contra de 1,31 de Ceuta. La low cost es 1,29. Está claro, pero la low cost sabemos cómo funcionan, con aditivo, con menos gasto de personal, con varias cosas. De todas maneras, será a raíz de la presentación del informe en comisión informativa donde tomaremos decisiones a través de los canales adecuados, hacer gestiones para intentar solucionar este problema que estamos de acuerdo con usted, es un problema para todos, además porque no estamos acostumbrados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chequi. La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia al cumplimiento del acuerdo adoptado por esta Asamblea para la creación de una mesa de coordinación y seguimiento del mantenimiento. Pues escuchábamos al consejero Chequi responder a la interpelación de MCR vinculada a los precios de la gasolina. Nos pide paso Alicia Urbano para darnos consejos. A principios de año tenemos propósitos y también tenemos uno de ellos o intenciones de recuperar la dieta habitual, la dieta normal tras los atracones de las fiestas. No en todos los casos, pero sí en algunos de ellos. Para eso, Alicia Urbano nos trae varios consejos de la mano de un especialista, de un nutricionista, y está en la Farmacia Parra. Muy buenos días, Alicia. Muy buenos días, Susana. Pues hoy seguimos hablando de propósitos, esos propósitos que nos hacemos a principio de años y en los que nunca faltan, pues como hacíamos ayer, el ejercicio físico, y hoy nos venimos hasta la Farmacia Parra para hablar con Tomás sobre dietas, sobre esos hábitos saludables que hay que recuperar después de los atracones de las fiestas. Muy buenos días, Tomás. Hola, buenos días. Un año más, un propósito nuevo. Sí, ¿no? El propósito de casi todos los años.
Y bueno, cierto que también es que coincide con la época post-Navidades, ¿no? Que tenemos ahí un pequeño exceso de comida, de salidas, comidas de empresas, cenas con amigos. Y bueno, es como que enlaza todo muy bien. Ya un poquito harto de exceso de comida, pues empezamos también el propósito del nuevo año, pues para mejorar un poquito la composición corporal, perder esos kilos que hemos cogido en la fiesta e intentar mantenerlo en el resto del año. Ya de cara a la operación bikini, ¿cómo retomamos esos hábitos saludables? Y para quien no los tenga y los quiera empezar a tener, pues ¿cómo se introducen? Pues bueno, lo que no hay que hacer es lo que hace mucha gente, ¿no? Que es algo común, que cuando empezamos el año queremos perder todos los kilos que tenemos como objetivo en poco tiempo, entonces reducimos mucho lo que es la ingesta, restringimos alimentos, a veces incluso en ese periodo nos sentimos culpables a veces de salir otra vez a comer fuera algún día puntual. Vale, pues todo esto es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es, como he dicho otras veces, intentar mantener un estilo de vida saludable, ya no solo a nivel de alimentación, también con el tema del deporte, todo el mundo en la medida que pueda, obviamente. Y luego, pues a nivel de alimentación, intentar mantener unos buenos hábitos, es decir, intentar evitar alimentos ultraprocesados, obviamente evitar el alcohol, refrescos azucarados, bollería, etcétera, e intentar mantener un estilo de vida, o sea, un estilo de alimentación basado en la dieta mediterránea, que por suerte no solo en España, sino también incluso en Ceuta, que es donde estamos cerca de esa cuna del Mediterráneo, ¿no? Lo tenemos muy arraigado con ese pescado fresco que tenemos también, verdura fresca, hortalizas y demás. Y bueno, es la dieta que tiene más estudios que demuestran su efecto antiinflamatorio, que ayuda a mejorar la composición corporal, por tanto, más fácil que lo tenemos nosotros es imposible. Así que pues eso, más o menos lo que he comentado, mantener hábitos sostenibles en el tiempo de deporte y de alimentación. Para empezar estos días, lo más difícil supongo que será controlar la cabeza, ¿no? Ese hambre emocional, ese mono de azúcar, ¿puede ser? No, yo por lo que veo y pienso, creo que los primeros días no cuesta tanto, porque es lo que te digo, la gente ya viene un poco cansada de tanto exceso. Pero es cierto que, claro, como quieren hacerlo, como he comentado al principio, haciendo restricciones, prohibiendo alimentos, queriendo perder todo muy rápido, pues al final la gente se desmotiva porque no puede seguir ese estilo tampoco de alimentación restrictiva. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que pasa el tiempo, los pocos meses, pocas semanas, y deja ya de creer, ¿no?, en el propósito hasta el año siguiente. ¿Tenemos alguna novedad en el horizonte respecto a las dietas, a los hábitos saludables? Sí, de hecho lo voy a comentar ahora. Es una herramienta que estoy implantando en mi propio servicio de nutrición deportiva, pero es válida para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que su pilar fundamental es la pérdida de peso, de grasa más bien dicho, o mejora de la composición corporal, ¿no? Y bueno, yo de hecho ahora mismo, como propósito de año nuevo, no es broma, pero también estoy en ello. Y bueno, es una herramienta que se llama Glucotip, ¿vale? Básicamente consiste en utilizar un monitor de glucosa continuada, ¿vale? ¿Y qué hacen estos monitores? Obviamente muchos de vosotros pensaréis que esto es para diabéticos, de hecho realmente es para eso, pero se han hecho otras variantes de su utilidad, una de ellas la que voy a comentar ahora. Entonces este monitor mide 24/7, es decir, durante todo el día y durante 2 semanas, que es la vida que tiene el sensor, todos los movimientos de glucosa que tenemos nosotros en sangre, ¿vale? De tal forma que a la par debemos de hacer una ingesta, un registro de todas las ingestas que realizamos durante esos 15 días, desayuno, merienda, cena, algún snack, incluso también lo del deporte. Al finalizar los 15 días, los datos de la glucosa y los datos del registro de ingesta se fusionan en una base de datos que ya está bastante sólida y nos da un informe. El informe lo que nos da es todos los alimentos que hemos ingerido nosotros durante esos 15 días, nos los separa por grupo y nos dice, por ejemplo, dentro del grupo de los cereales, qué pan o qué pasta o si el arroz me sube mucho la glucosa o no, ¿vale? Entonces tenemos una clasificación de esos alimentos por diferentes grupos, de los que menos suben la glucosa y los que más suben la glucosa. Y a partir de ahí lo que hacemos es
en las siguientes planificaciones nutricionales evitar esos alimentos que me provocan picos de glucosa, ¿vale? Y con esto, ¿qué hacemos? Vamos a mejorar la composición corporal. Y ahora explico el por qué. ¿Por qué? Porque el pico de glucosa lo que va a hacer es una liberación de insulina, ¿vale? Cuanto más alto el pico, más libera insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros mandamos mucha glucosa a sangre, la insulina lo que va a hacer es llevarlas a las células y almacenarlas. Cuando ya tenemos los depósitos completos de reservas de glucosa, lo que se hace es transformarse esa glucosa en grasa, en tejido lipídico, y es lo que, digamos, pues vamos a ir haciendo que se vaya cogiendo peso en forma de grasa. Entonces, eliminando esos alimentos que nos pegan el pico de glucosa, vamos a reducir también el almacenamiento de grasa y, por tanto, vamos a facilitar esa mejora de composición corporal, esa pérdida de grasa y demás. Luego, a nivel curiosidad también, pues bueno, vamos a conocer cómo durante 15 días funciona nuestra glucosa, porque normalmente nos hacemos una analítica, y más la gente sana, una analítica de cada 2 años, cada 3, y claro, el dato que tenemos de nuestra glucosa es de un día puntual, es decir, puedo hacer trampa la noche de antes, no ceno nada de azúcar y seguramente me pueda que salga bien. Entonces, bueno, tenemos unos datos más sólidos de cómo funciona nuestra glucosa. Y luego también, aparte, al quitar estos alimentos que pegan el pico de glucosa, no solo vamos a mejorar la composición corporal, sino vamos a mejorar también el estrés crónico, vamos a mejorar la resistencia a la insulina de nuestras células, con lo cual vamos a ser más conocedores de qué alimentos debemos de evitar para prevenir el desarrollo de la diabetes 2 en un futuro. Es muy curioso. Hay gente que ya se lo ha puesto, Tomás, que como tú ya lo estás usando. Sí, esto es un proyecto que surgió en Cádiz, ¿vale? A mano de un amigo farmacéutico nutricionista y un endocrino, y ya llevan bastantes años haciéndolo. Es verdad que ahora está teniendo mucho más auge porque, claro, al principio es un proyecto nuevo, tienen que recopilar más datos, hacer estudios de que realmente funciona. Todo esto obviamente se está viendo, todos los congresos nacionales de farmacia, acude mi amigo Felipe mostrando todos los resultados que está teniendo con el proyecto Glucotí. Y bueno, pues me decidí también a implantarlo en mi servicio, y ahora mismo, como lo he implantado ahora en enero, ya son 10 personas las que estamos, incluyéndome a mí, con el Glucotí, y obviamente pues muchos más que seguro que se irán animando, porque al final te basas en datos reales, ¿vale? No es suposición de que un alimento te va a sentar bien solo por el hecho de que es saludable. Hay gente que, por ejemplo, el plátano a mí me puede sentar muy bien, no me sube la glucosa, y a otro pues le sube mucho la glucosa. Al final es una variabilidad individual que no la podemos conocer si no utilizamos esta herramienta. Pues nada, volveremos para conocer los resultados, porque supongo que como son 2 semanas, ¿no? Ahora estáis con el aparato puesto, pues en 2 semanas tendréis el informe y un poquito más adelante los resultados. Muchas gracias, y sí, en 2 semanas tendremos un informe, pero claro, esto lo que he explicado es que durante el proceso del programa de nutrición deportiva lo que hacemos es eliminándolo, y iremos viendo si realmente va mejorando la composición corporal de estos deportistas. Pues volveremos para comprobarlo. Muchas gracias por atendernos, Tomás. Muchas gracias. Pues Susana, ahí quedan esos consejos de nuestro nutricionista y esta novedad que me parece muy curiosa y que, bueno, según nos cuenta, va a tener muy buenos resultados. Pues muchas gracias, Alicia. Si empezamos las conexiones contigo, en este caso en clave de consejos para retomar las dietas, la normalidad, nutricionalmente hablando. Nosotros cambiamos de asunto y la conexión ahora nos lleva a la península vía aérea. El helipuerto, como les acabamos de decir en el sumario, ha cerrado el año 2025 con los mejores datos de su historia. Según el balance de AENA, más de 87.300 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 8,2% con respecto al 2024. Y en cuanto al número de vuelos, el helipuerto contabilizó 7.716, de los cuales más de 7.200, concretamente 7.236, fueron comerciales, lo que supone un 6%, un 6,3% más que el año anterior. Pero junto a estos datos, junto a estos récords, llegan también los retos. Así que vamos a hablar del balance del tráfico aéreo en vuelos comerciales y también del presente y futuro de ITI con su CEO, Antonio Barranco. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Año de récords para el helipuerto, imagino que también para ITI, para la compañía que gestiona los vuelos comerciales. Sí, son cifras
superiores al 24 y muy similares, un poquito más que el 23. Por eso es el año que más pasajeros hemos transportado. Bueno, nosotros y todo el mundo en la historia, sí. El 23, que hasta ahora era el récord, tenía el récord, ha sido superado por el 25, sin embargo, con menos operaciones, según el informe de AENA. Sí, claro, eso significa que vamos más llenos. O sea, eso significa que ahora mismo estamos aproximadamente en 13,21 pasajeros de media por vuelo, que es un 88% de ocupación. Más de 87.300 pasajeros en más de 7.200 vuelos comerciales. ¿Dónde se ha registrado este crecimiento o el mayor crecimiento de este año récord? Bueno, antes déjame que aclare que los vuelos comerciales que mete AENA, o que suma AENA, ahí están incluidos los vuelos de mantenimiento, porque nosotros los pagamos, como si fuera un despegue y un aterrizaje, ¿no? Entonces, en realidad, vuelos comerciales con pasajeros hemos hecho 6.760. Lo que pasa es que vuelos de mantenimiento hemos hecho 476 vuelos en el año, que eso sale a 1,3 vuelos diarios. O sea, eso para que te haga una idea de lo que consume y lo que trabajamos el mantenimiento, ¿no? Cada vez que sale un helicóptero de alguna revisión, pues son 2 o 3 vuelos. Cada vez que se le cambia un damper o una pala, o se toca el rotor, o hay un cambio de motor, son vuelos de mantenimiento. Eso consume mucho y los tenemos que hacer precisamente entre el sábado, todos esos vuelos de mantenimiento, algunos días de diario, pero la inmensa mayoría entre el sábado y el domingo por la mañana. Y ese es el motivo de que, aparte de que está cerrado el helipuerto, tenemos que tener ese día y medio para hacer ese trabajo, para garantizar que toda esta cantidad, 6.760 vuelos en un año, uno a uno, en un helicóptero, son muchísimos vuelos. Somos la segunda compañía del mundo que más vuela. En el mundo, ¿eh? O sea, esto es una barbaridad. Entonces, claro, para hacer, todo el mundo que sepa algo de helicóptero, para hacer esta cantidad de vuelos, el mantenimiento tiene que ser extraordinario, sincronizado, perfectamente ordenado, muy seguido directamente por los responsables, tener un equipo de técnicos muy importante como tenemos más de 14 personas que son técnicos certificadores en el helipuerto aquí trabajando, ¿eh? O sea, eso, y luego unos pocos ayudantes. Eso no todas las compañías lo tienen. Pero claro, si queremos llegar a esta cifra, pues no tenemos más remedio que hacerlo. Y en cuanto a los pasajeros, los vuelos, pues efectivamente hemos hecho más a Málaga, que la gente se queja de lo de Málaga. 3.723 vuelos han sido a Málaga y 3.037 han sido a Algeciras. Es decir, tenemos más de un 20% más de vuelos a Málaga que a Algeciras, también porque se demanda. ¿Y la ocupación de los vuelos a Málaga y Algeciras, cuál es mayor? Málaga. La de Málaga. Algeciras va bien, pero tiene menos ocupación. ¿Y cómo interpreta usted este crecimiento? ¿Qué lo hace posible? Pues esto lo hace posible varios factores, ¿no? Uno de ellos, muy importante, es el aumento espectacular de no residentes que han venido gracias a la bonificación de la ciudad autónoma. Del 65% al no residente. Del 65%. Eso ha hecho que pasemos del año 19, que estábamos aproximadamente en 800 pasajeros mensuales, a entre 2.400 y 3.000. Curiosamente, en verano es cuando más vienen. O sea, nosotros hemos tenido 3.000, 3.200 han venido julio, agosto. Y ahora pues están viniendo unos 2.400. ¿Eso a qué se debe? Evidentemente, por un lado, a la bonificación y por otro lado, al aumento de la actividad en Ceuta, de la actividad tecnológica, etcétera, de personas que vienen también por trabajo. A más actividad vienen todas esas personas que vienen a supervisar, trabajar, dirigir, etcétera, estas empresas que se han instalado aquí. También vienen asesores, también vienen abogados, también vienen médicos, también los médicos que vienen, si no fuera por el helicóptero y esta bonificación, a lo mejor no vendrían. O sea que todo al final suma para que aumente el número de pasajeros. Y luego, curiosamente, aunque llevemos ya casi 9 años, en Ceuta ya se han enterado que tenemos helicópteros a Málaga y Algeciras. O sea que, aunque te parezca mentira, personas de Ceuta hasta hace poco ni sabían lo del descuento y muchas veces me preguntaban por la calle, oye, ya,
Pero vamos a ver, ¿a Málaga también va? Pues o sea, gente de Ceuta, ¿eh? Entonces, ese conocimiento y esa popularización o democratización un poco del vuelo en helicóptero, como si fuera prácticamente un autobús de línea, ¿no? Pues ha hecho que poco a poco las cifras vayan subiendo. Yo sé que a Málaga está pidiendo un vuelo más diario prácticamente. Tenemos que ver las vueltas porque transportar aire aquí es carísimo. Pero, claro, no podemos... Nosotros estamos ahora mismo con los helicópteros que tenemos y las tripulaciones, estamos un poco en el límite, porque son entre 26 vuelos diarios, aproximadamente los días diarios que tenemos aquí, en Ceuta, ¿no? Entonces, estamos ya un poco rozando el límite con las máquinas que tenemos. Tendríamos que comprar otro helicóptero, incrementar la plantilla de tripulaciones y, claro, para un vuelo más no merece la pena, no es rentable. Lo primero que tenemos que hacer es que la empresa se consolide y se mantenga. Eso es lo primero. Mantener el servicio es el objetivo primordial. Y luego, si hay que crecer, sí, pero con tiento y con cabeza. Para poder comprar otro helicóptero y contratar más tripulaciones, necesitamos, además de ese vuelo extra más a Málaga, necesitaríamos otra actividad más, que yo siempre hemos estado pensando en la de Algeciras-Tánger. Por algún motivo el Gobierno no quiere declarar frontera Schengen, además clarísimo, no quiere, AENA se lo ha negado, tanto el helipuerto de Algeciras como el de Córdoba, y entonces estamos a la espera de que si se produce la reforma del Tratado Unión Europea-Reino Unido, si declaran Gibraltar Schengen, nosotros lo que tenemos que mirar es la viabilidad de la empresa y son decisiones empresariales. Ya advierto de aquí que ni el Gobierno español, ni el Gobierno de la Ciudad Autónoma, ni nadie nos incentiva ni nos deja de incentivar para que hagamos lo que tengamos que hacer. Nosotros, si vemos que es rentable una ruta, pues la tenemos que implementar, sea Tánger, sea a donde sea. Lo primero es la compañía, y si la compañía va bien, contribuirá a que mejore y se consolide más, y eso le viene bien a Ceuta, y el que no lo quiera ver es su problema. A mí me llama mucho la atención que hay mucho opinador que no ha pagado una nómina en su vida ni ha tenido una empresa en su vida, con todo el respeto al trabajo que haya tenido, ¿no? Pero si no te llaman, si no te preguntan y se ponen a opinar desaforadamente en los medios como si fueran, algunas veces parecen, en fin, hienas, por decirlo, o tiburones, ellos, la especialidad suya es cargarse todo lo que funciona, alguna gente, ¿no? Y curiosamente le dan voz en los medios, ¿no? A mí me da igual, que digan lo que quieran. Nosotros tenemos nuestra línea fija. ¿A qué crítica se refiere? No sé si puede concretar. Sí, nos ponen por ahí a algunos en los medios, algunos incluso desde el ayuntamiento, ¿no? Que si somos antipatriotas, que si, en fin, el niño bonito del helicóptero, no sé cuánto, que si es un elitista, en fin, tonterías, ¿no? En fin, vamos a lo importante, que Ceuta vemos que va bien, los datos de paro... ¿Cómo va la empresa? Dice, lo primero es la viabilidad de la empresa. ¿Estos récords cuál es el impacto? ¿Cómo se traduce en términos económicos? ¿Cómo está ahora mismo la empresa? Pues esto ayuda a que la empresa se consolide y a que eliminemos deuda y a que terminemos de quitarnos ya el lastre de la dichosa pandemia. Tú ten en cuenta que nosotros al principio pusimos muchísimos fondos propios, más de 9 millones de euros de fondos propios y aproximadamente 20 millones de créditos. Entonces, claro, hemos ido reduciendo esa cifra, gracias a Dios. 20 millones de créditos, pandemia de por medio. Año y medio en la que la compañía estuvo abierta 6 meses sin facturar nada y un año facturando la mitad, pero los gastos eran los mismos. Tuvimos que acudir a los créditos ICO y esos créditos ICO, que nadie piense que nos los han regalado. O sea, los créditos ICO nosotros los hemos tenido que devolver como todo el mundo lo ha tenido que devolver. Ya hemos devuelto la mayoría y ahora queda ya un resto, gracias a Dios, muy poco, ¿no? Entonces, ¿en qué se traduce esto? Pues en que podemos reducir deuda y la empresa es más viable. Yo tengo que procurar, o el equipo, digo yo como máximo responsable, ¿no? Y copropietario.
yo tengo que procurar que la compañía sea rentable para cuando yo no esté, porque yo no voy a ser eterno, alguien quiera y sea lo suficientemente, digamos, sugestiva para que otra empresa pues quiera seguir adelante. Continuar con la actividad. Porque créeme que no hay mucha, no es un negocio fácil. Para mí es el negocio más difícil en el que yo me he metido. Llevo ya unos cuantos, llevo 30 años de empresario y la regulación a la que está sometido este sector es similar a la energía nuclear. O sea, esto no es nada fácil. Entonces tampoco es fácil conseguir otras empresas que no sean del sector y que estén interesadas. Para eso tiene que ser atractivo, si no nadie se mete, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que garantizar? La conectividad. ¿Cómo se garantiza la conectividad? Que la empresa sea viable. O sea, no es que te hagas millonario con esto, ni mucho menos. Hay otros negocios mucho más rentables y que tienen menos riesgo y menos esfuerzo. Ya te he dicho el riesgo al que nosotros nos vimos. De esos 20 millones de euros, una gran parte tuvimos que ser avalados por mi socio y por mí, personalmente. No con la empresa matriz, no, sino con avales personales. Entonces, fue una apuesta fuerte. Ahora, pues, esa deuda, lo que estamos haciendo es reducir deuda lo más que podamos. De los 26 vuelos diarios, ¿cuántos son a Málaga? De los aproximadamente 14. 14. Y 5... Son 7 de ida y 7 de vuelta. Sí, sí. Y ese vuelo de más que demanda, la demanda, valga la redundancia, que se está pidiendo a gritos por parte de la demanda, ¿a qué hora sería? Me imagino que ya ¿Hora? ¿A qué hora más o menos? ¿O en qué intervalo? No lo sé. No lo sé porque eso tiene que ser el departamento comercial el que vea. Muchas veces nos pasamos por encuestas. O sea, cuando vamos a hacer algo, pues le pedimos a los pasajeros que digan más o menos a qué hora le interesaría. Miramos las conexiones de los vuelos, miramos las conexiones de AVE y luego miramos qué días son los que tienen más punta, ¿no? Por ejemplo, nos estamos dando cuenta que el miércoles es el día más flojo, el jueves es un día que se ha puesto casi como el viernes. Los viernes, para pillar un billete, claro, hay que estar atento, no lo siguiente, y los domingos igual. Claro, los viernes para allá y los domingos para acá. Pero claro, a lo que hay que ver es las vueltas. O sea, lo que hay que ver es que si yo vamos a muchos vuelos para allá, pero para acá venimos flojos, nos cuesta el dinero. Entonces estamos ya como te he explicado antes. Esa es la gran ventaja de la bonificación del no residente. Que ahora hemos conseguido con esto, o se ha conseguido, o la ciudad ha conseguido, que los viernes vengan muchas personas a pasar el fin de semana aquí. Y los domingos pasa igual. Cuando los residentes vienen, los no residentes vuelven. Entonces, eso ha sido fantástico porque nos permite completar los vuelos y mejorar las cifras. O sea, eso es fundamental. Ahora, ¿cuándo? Hombre, yo creo que los jueves está pidiendo un vuelo más y quizás los lunes está pidiendo otro vuelo más. Los domingos claramente está pidiendo otro vuelo más, que nada más que tenemos una franja muy pequeña. Por eso me hacen falta otra máquina y otra tripulación. ¿Y cuántos trabajadores? Porque ten en cuenta que, el domingo no hay ni un hueco libre. O sea, nosotros empezamos a las 3, estamos hasta las 10 de la noche, no hay ningún hueco libre. O meto otra máquina y otra tripulación, o no hay posibilidad de meter otro vuelo. Porque es que son 14 vuelos de 3 de la tarde. ¿Y la posibilidad de incluir también vuelos los sábados? Que no. Mira, los sábados ya lo hicimos. Los sábados van a volar 70, 80 personas. Nosotros somos 65 personas en la empresa. ¿Tú crees que estamos involucrados en cada día aproximadamente 30 y muchos, 40? Porque hay que quitar los que están de descanso, ¿no? No es rentable para transportar 80 personas que haya 40. Y luego, lo peor de esto no es ya la rentabilidad. Porque podría decir, bueno, pues como servicio público. Bien. Es que AENA, para abrir eso, tiene que iniciar una ronda de contactos con sindicatos, etcétera, y es muy complicado que AENA, que también hace sus números, vea las tasas que le entran por abrir un sábado con el coste que le conlleva tener que tener a todo el personal el sábado en vez de a un guardia jurado que es el que se queda allí. Entonces, tenemos ese otro problema por otro lado. Pero es que luego tenemos otro, que es lo que te he comentado, el mantenimiento. Es que los sábados tenemos que estar tranquilos en la línea y los domingos por la mañana para hacer mantenimiento en base, para hacer las pruebas de vuelo, para pensar. Yo me paso muchos sábados y muchos domingos allí con los mecánicos y con un piloto que siempre hay un single pilot, que es un piloto que tiene la capacidad para volar solo en los vuelos de prueba.
para que esté preparado para cuando salga, ¿no? Si tenemos que mezclar eso con pasajeros, con la línea y tal, entonces no nos da tiempo, no podríamos llevar el número de vuelos. Créeme que es que estos no son aviones, que son helicópteros, y un helicóptero tiene 3 o 4 veces más mantenimiento que un avión. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta. Decía, bueno, estos récords, gran parte o interpretaba como una de las grandes causas de este crecimiento, de esta cifra récord de la que estamos hablando, el impacto que han tenido las bonificaciones a los no residentes del 65%. Habla en verano 3.000 viajeros no residentes, ahora mismo más de 2.000. Del total de los 80 y pico mil pasajeros, de 87.300 pasajeros del 25, más o menos, ¿qué porcentaje? El 30%. El 30% son no residentes. El 30% son no residentes. Antes era un 12 aproximadamente, por ahí. Y, curiosamente, me dice, ¿por qué se han aumentado los vuelos? ¿Cuándo? Pues mira, los vuelos se han aumentado en julio y agosto. ¿Por qué? Verano. Por los no residentes. Antes verano eran meses flojos donde bajaba mucho la actividad empresarial, de funcionarios, de técnicos, de comerciantes, etcétera, que venían a la ciudad, y eso lo ha reemplazado de sobra los familiares de los residentes y los turistas, que vienen a pasar días, fines de semana, o a pasar una semana con la familia, o a pasar una semana aquí a la feria, que viene mucha gente. Eso es, curiosamente, el mes de julio ha sido récord de la historia también, y ha sido por los no residentes. ¿Y cómo está ahora mismo el abono de las bonificaciones a residentes? Bueno, la última vez que estuvo por aquí se debía una cantidad importante e incluso hablaba de dejar la actividad en el caso de no recibir ese dinero. Hombre, si se hubiera mantenido en el tiempo, no es que la dejara, es que no tenemos más remedio. Nosotros y alguno más. O sea, de hecho, bueno, ahí había un problema, que era un problema presupuestario. Se infradotó la partida en el año 23, como no había presupuesto, pues lo venimos arrastrando. Pero, afortunadamente, nosotros somos una compañía pequeña a nivel de España en cuanto a residentes. Nuestras certificaciones son prácticamente insignificantes para todo el monto total de la partida de residentes, y el Ministerio de Fomento, la Aviación Civil, la Dirección General de Aviación Civil recibió una partida extra en el mes de diciembre, creo, de presupuestos no ejecutados de otros ministerios, etcétera. Total, que han conseguido regularizar, y ahora mismo, hoy por hoy, solamente nos deben diciembre, que estamos en plazo. A finales de diciembre, la Dirección General de Aviación Civil nos pagó todo lo que nos debía, gracias a Dios. Y ahora mismo solamente se ve de diciembre, que en cifras económicas es 600.000 euros por ahí. Pero vamos, estamos en plazo porque estamos a 14 de enero. 14, no llegamos a medio mes. Lo normal es que paguen a final de mes, o sea que se puede decir que no nos deben nada. Bueno, ya para finalizar, Antonio, nos comentaba que uno de los principales retos es operar con Tánger, ya sea con Marruecos, ya sea desde Algeciras o en este caso desde Gibraltar. ¿Está abierta esa posibilidad de añadir un vuelo más a Málaga? Si nosotros podemos complementar ese helicóptero que obligatoriamente tenemos que comprar y esas nuevas tripulaciones que obligatoriamente tenemos que contratar, si podemos alimentar esa nueva compra, adquisición de inmovilizados y de personal, por supuesto que lo primero que vamos a analizar es meter un vuelo más a Málaga, seguro. O sea, los días, ¿cuándo? Cuando más demanda haya, cuando la gente lo demanda. Si nosotros estamos aquí para servir, lo bueno que tenemos nosotros es que estamos en la ciudad. ¿Y de qué depende? Ahora mismo puede depender de dos factores. Uno, que se firme el tratado de la Unión Europea con el Reino Unido, con lo cual Gibraltar será como ir a Málaga o como ir a Algeciras, lo mismo. Hay libre tránsito. Ahí está enquistado porque hay un tema impositivo, no lo otro está arreglado por lo visto, pero es un tema de impuestos que están ahí mirando. Que por cierto le van a subir los impuestos, van a subir el IVA a algunas cosas, y hay algunos empresarios gibraltareños que se han interesado en instalarse aquí en Ceuta. O sea que no sé si esto va a ser bueno. Yo creo que va a ser bueno el tratado, la reforma del tratado. Y la otra es que el gobierno que sea, cuando sea, y alguien que recapacite, pues nos autoriza a ser Gibraltar-Tánger. Yo creo que la ruta Gibraltar-Tánger
y Algeciras-Tánger, creo que podría funcionar. Por lo menos un par de vuelos o 3 al día. Y eso nos permitiría pues, meter otro vuelo más a Málaga en medio. O sea, la idea sería, por ejemplo, ir por la mañana a Algeciras, Tánger, volver, meter otro vuelo a Málaga, volver y luego por la tarde ir otra vez a Tánger y volver. ¿Para qué? Para que todas las personas de Andalucía occidental, sobre todo, que tienen negocio, tienen visitas en Tánger, y marroquíes que tienen intereses aquí en el sur de España, pues puedan ir y venir en el día, que yo creo que es la Es condición sine qua non. No hay nuevo vuelo a Málaga si no hay esa ruta. Si no hay más actividad, si no hay otro helicóptero, y para poder... Un helicóptero no es barato, sí. Entonces, ahora que estamos bajando la deuda, para meterse en otra deuda más, aparte de soltar fondos propios, porque claro, el banco no te financia el 100% del helicóptero. Nosotros tenemos que... Digamos, ¿y otras rutas, Jerez? Que no, de verdad, que es que hay que hacer números. Es que en Jerez, tú vas a Jerez y si no vas a coger un vuelo que te combine bien a sitios que precisamente la mayoría no son Madrid, te quedas en medio de la nada. O tienes allí coche o a dónde vas. Sevilla es carísimo. Sevilla es casi 1 hora de vuelo. O sea, Sevilla era como Melilla. ¿Está la gente dispuesta a pagar 700, 800 euros ida y vuelta, aunque sea con residentes? El no residente saldría también carísimo. Ten en cuenta cuántos vuelos pondríamos, porque para tú abrir una oficina tendrías que tener autohandling, tendrías que tener una oficina, pagarle a AENA un alquiler, te cobran hasta el metro cúbico de aire acondicionado por calefacción, ¿eh? O sea, los de AENA cobran absolutamente todo. Una persona allí da de alta, otra para la gestión de maletas. ¿Para cuántos vuelos El vuelo rentable ahora mismo sería con Tánger. El vuelo rentable ahora mismo en Málaga, sin duda. Algeciras es mucho menos rentable, aparte de que haya menos, es que es menos rentable porque consume mucho más mantenimiento, aunque parezca que no, por la forma de aterrizar y despegar, es mucho más, y luego las tasas, ¿no? Pero vamos, el más rentable en Málaga, y yo creo que Tánger, y todo el mundo lo dice, de todas maneras, las cosas se prueban, se mira, y si no funciona, pues se quita. Nosotros tampoco vamos a hacer mucha inversión en Tánger, ¿eh? Es solamente contratar con una empresa que nos obligan, con una empresa de handling que tienen autorizada por el Ministerio allí. ¿Tiene previsto subida de precios para este año? Es una cosa que no hemos visto. Todo el mundo está subiendo algo, ¿eh? La última que subimos nosotros fue a primero del año pasado. Nosotros nos han subido las piezas entre un 35 y un 40%. Mira, un motor, para que te haga una idea, un motor en overhaul que mandamos a Canadá fue en marzo del año pasado. Todavía está allí. El día 22 de diciembre ya nos dieron el presupuesto final aceptado, 1.650.000 dólares. Ese mismo motor, en el año 23, costó 780.000 dólares. O sea, más del doble. ¿Por qué? Ahora nos dicen que es porque no hay titanio. Las palas, los álabes de todas las coronas de la zona caliente de la turbina es de titanio. Y entonces, aparte de que no hay titanio, fíjate que no ha venido todavía el motor. O sea, nos pasaron el presupuesto el 22 de diciembre y rápidamente se lo aceptamos. Desde marzo. Y yo rezo para que esté aquí a mediados de febrero. Pero es que cuando venga tengo que mandar 2 más. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha subido fundamentalmente? Aparte de los sueldos, nosotros afortunadamente pagamos, creo, decentemente a nuestros empleados. Lo que más ha subido, sin duda, son los repuestos, que es una barbaridad. Hay una rotura de stock, hay empresas que compran todo lo que sale, cueste lo que cueste, pues se dedican a la extracción de petróleo. Esas empresas tienen nuestro mismo modelo de helicóptero y hay una rotura de stock importante. Lo que pasa es que, bueno, gracias a Dios, nos llevamos bien con Leonardo, nos llevamos bien con Pratt & Whitney y nos tratan bastante bien para lo pequeñitos que somos. Yo creo que le tocamos la fibra de que hacemos transporte de pasajeros. Pero no baraja, por tanto, una subida del billete. Bueno, hombre, algo habrá que subir, lo que no sinceramente, ni hemos estudiado cuándo ni cuánto. A lo largo del año
algo habrá que subir, porque es que sube todo, menos afortunadamente el combustible. Pues estaremos pendientes de esos retos que se marca Elity para este 2026, a ver si se consigue esa segunda o nueva actividad, nueva ruta, para poder seguir ampliando el número de vuelos, seguir creciendo en datos también de pasajeros. Ahora mismo está a la vuelta de la esquina Fitur. Dice que los ceutíes ya conocen el helicóptero, los no residentes ya conocen también que hay helicóptero con bonificaciones del 65%. Esto invita a pensar que van a seguir creciendo. Es muy difícil. Los datos. Sí, ahora mismo un 30% de pasajero no residente que pueda ir creciendo esa demanda. Pero, Susana, o aumentamos el número de frecuencias o va a ser muy difícil subir. Porque es que por eso digo que mira, con ya un 88, pide un aumento de frecuencias, ya lo pide la propia demanda. Con un 88%, en el mundo todo el mundo dice que a partir del 85 hay gente ya que quiere volar y no puede. O sea, con un 88 ya difícilmente superar esto es muy complicado. Por eso te digo que yo me doy con un canto a los dientes con mantener, que no es poco, mantener con toda la incertidumbre que hay, como está todo, y si es posible meter alguna actividad más, pues entonces sí podremos aumentar. Y me preguntaba el número de trabajadores que tenía la compañía, ¿no? 65, has dicho, ¿no? 65 a jornada completa. ¿Y con un vuelo más, cuántos trabajadores habría que añadir aparte del helicóptero? Pues, hombre, pues serían 4 pilotos, que es lo más caro, y a lo mejor de handling a lo mejor en Málaga habría que meter uno más y aquí otro más. Pero vamos, lo fundamental son los pilotos, que además, lógicamente, es un trabajo más cualificado y son los que más cuestan, y la máquina, que vale un dineral. No solamente ya el coste de la máquina, sino seguro, mantenimiento, contratos hub es contratos de iguala de aviónica. Todo eso al final te mete en un montante anual, aparte del coste de eso, de probablemente 1,5 millones, 2 millones por máquina. Pues seguiremos pendientes a ver si se consigue esa nueva actividad que permita incrementar el número de vuelos, el número de frecuencias y también, por tanto, seguramente el número de pasajeros. Después de este año récord, 87.300 pasajeros con un en torno a 7.000 vuelos comerciales, para no incluir dentro de los vuelos comerciales esos vuelos de mantenimiento, y un 88% de ocupación en estas operaciones. Los vuelos de mantenimiento gastan lo mismo que un vuelo con pasajeros, pero no cobramos nada y pagamos por despegar y aterrizar. Pero hay que hacerlo porque ahí está la seguridad. Pues nosotros celebramos que se haya batido el récord de cifras y también, pues como decimos, estaremos a la espera y pendientes y deseando que se pueda incrementar el número de rotaciones. Antonio Barranco, felicidades por estos datos y a seguir en esta línea, a seguir por los aires. Bueno, y felicidades a la compañía y a las personas que están día a día, de verdad, dejándose la piel y totalmente comprometidos, no implicados, comprometidos con la empresa en que salga bien contra viento y marea. Nunca mejor dicho lo del viento y marea. Pues sí, señor, nunca mejor dicho. Casi sea. Felicidades también al equipo de Elity desde aquí. Un placer, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a hacer una parada en el Salón de Plenos, Palacio de la Asamblea, que, como les venimos contando, acoge en estos instantes, acoge desde las 9:30 de la mañana la sesión de control de acción al Gobierno. Pero creo que no tiene sentido valorarla, ¿no? Ahora mismo en su interpelación son más, ¿cuántas licencias de apertura real? Y son en 2025 en torno a 200, el número muy cercano, y se sacan unas 130, ¿no? Estamos hablando de un 60 y algo por ciento, 65%. Este número está bien, está mal. Lo ideal sería compararlo con otras localidades. Yo me confieso que pensaba que era peor, y también creo que va a ser muy mejorable con estas medidas que le he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Peñalver. Señor Ruiz, tiene usted la palabra. Gracias.
Bueno, me parece muy bien lo que me está diciendo y el aumento de personal y las medidas que están implementando. Lo que no me parece bien, lo de que está el aumento de la plantilla paralizado. No sé por qué se ha paralizado. A ver si me puede dar usted un poco de luz sobre este asunto. 130 licencias, he entendido, ¿no, señor Peñalver? Que sean... A mí eso me parece bien. Me parece bien. Lo que no me parece bien es lo que le había dicho antes, que no que esté la gente sin licencia y que no pueda hacer prácticamente ningún trámite. Y luego ya eso, aparte de que no pueda hacer trámite, la incertidumbre jurídica de no tener un seguro en caso de que ocurra cualquier siniestro. Ha dicho usted que no sabe... que no sabe usted si se tarda más en dar aquí las licencias que en la península. Bueno, para eso están ustedes, ¿no? Para intentar hacerlo, agilizarlo lo máximo posible y quitar trámites inocuos, como usted ha dicho. Efectivamente, hay muchos trámites pues que a lo mejor no son convenientes aquí, o en otros sitios sí, aquí no, pues bueno, y se hacen unos trámites genéricos, pues se quitan. Si se puede, vamos, conforme a la ley, y agilizamos, que es lo que importa, que el autónomo pueda emprender ya y que no tengan también esa sensación de que a lo mejor grandes multinacionales, pues que probablemente sea una sensación, no lo digo, no tienen ningún problema, que a lo mejor es lo que usted dice, que tienen gabinetes que saben exactamente la documentación que tienen que entregar y por eso pues van más ágiles. Me refiero a grandes multinacionales como por ejemplo las de juego, que no tienen ningún problema para abrir sus actividades y sin embargo pequeños autónomos, pequeñas familias que quieren emprender, que quieren pues eso, ganar el pan dignamente, pues no pueden empezar a trabajar o empiezan a trabajar asustados porque no tienen la licencia. Y bueno, pues yo le animo a seguir trabajando así, con eso que usted me ha dicho, de aumentar plantilla y vamos, veo que está usted espabilado en esto. Y eso, recordarle que hay numerosos autónomos y profesionales que están a la espera de la mejora del negociado. Y no podemos volver a repetir situaciones como la que pasaron en 2023 o 2024, ¿no? Estableciendo amnistías o prórrogas. Bueno, pues estamos viendo esa interpelación. También veíamos la respuesta del consejero responsable del área, una interpelación del grupo parlamentario Vox relativa a diferentes cuestiones sobre la tramitación del nuevo pliego de condiciones sobre el otorgamiento de licencias de actividad de apertura. Respondía el responsable de la consejería del área, Rafael Martínez Peñalver, que ahí bueno, pues vuelve a responder al portavoz del grupo parlamentario Vox. Nosotros continuamos en clave ahora mismo de educación, porque el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza ha hecho un macroestudio a nivel nacional, según el cual, extrayendo ya algunos de los datos concretos localizados de la encuesta realizada en Ceuta, 9 de cada 10 docentes ceutíes alerta del aumento de agresiones del alumnado hacia el profesorado. Como decimos, es solo uno de los resultados que se desprenden de ese macroestudio estatal del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, en el que se alerta del deterioro del clima en las aulas y del aumento de la conflictividad en los centros públicos. Los resultados del estudio reflejan un empeoramiento claro de la convivencia escolar. El 87,04% del profesorado de Ceuta valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo o complicado, un dato que se encuentra por encima de la media nacional. También está por encima de la media nacional otro dato que presenta nuestra ciudad, y es que el 92,59% del profesorado ceutí percibe un aumento de las agresiones verbales de los alumnos, que en algunos casos llegan a ser físicas y que se producen con una frecuencia cada vez mayor.
Asimismo, el estudio indica que el 83,33% del profesorado que trabaja en Ceuta se muestra de acuerdo con la afirmación de que existen actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de las familias. Y es que a las ratios elevadas, la burocracia excesiva y a la falta de recursos se une el hecho de la sensación que tienen los docentes de que las familias no valoran su trabajo y de que la administración no respalda suficientemente al profesorado. Todo este contexto tiene, según el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, un impacto directo en la salud del profesorado, ya que la normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales. Bueno, pues vamos a conocer con más detalle datos de este macroestudio, como decimos, hecho por el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, con el responsable del sindicato aquí en Ceuta, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza. Miguel Paz, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos, 9 de cada 10 docentes ceutíes alerta del aumento de agresiones del alumnado hacia el profesorado. Es uno de los resultados de este estudio. ¿Cuál es el objetivo, antes de nada, de realizar esta investigación por parte del SETE? Bueno, el STE, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación que en Ceuta, tenía un objetivo claro de participar de esta encuesta que se hizo a nivel estatal y que participaron más de 14.000 docentes de todo el país, y era por primera vez dar voz al profesorado, ¿no? El profesorado muchas veces se habla de él, desde otros sectores con participación en el ámbito educativo hablan de cómo está la educación a nivel general, pero el profesorado al profesorado rara vez se le pregunta. Nuestro objetivo era preguntar al profesorado cuál era la situación que veían en las aulas, qué era lo que ellos y ellas vivían día a día, y por eso decidimos pues ser parte de esta encuesta que se hizo a nivel estatal, que participaron más de 14.000 docentes, lo cual es una cifra muy elevada y que entendemos que da unos resultados bastante claros de lo que se ve y de lo que se vive día a día en un aula. Bueno, hemos comentado algunos de los resultados. No sé si quiere destacar usted los que a su juicio son los más significativos. Sí, bueno, para nosotros fue la verdad que no una sorpresa porque lo esperábamos. Ayer esta encuesta abrió titulares en todo el Estado español, periódicos, noticieros, televisión, y para nosotros eso era un objetivo claro, que se hablara de educación. Sabemos que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, los periodistas y las periodistas fueron un poco a la parte de la conflictividad en el aula, pero nosotros también queremos dejar claro que pensamos que eso es un síntoma, es decir, tiene una causa, que eso sea así. ¿Cuál es esa causa? Bueno, en el principal es la falta de apoyo, la falta de inversión por parte de las administraciones públicas a la educación. También algo que sería importante destacar es que si bien es un poco mayor el porcentaje de profesores y profesoras que sí denuncian esa violencia, esas agresiones físicas o verbales en las aulas, no es mayor al resto del Estado. Es decir, no es mayor, es similar. Es un poco mayor, pero es similar. Es un poco mayor, sí. Una situación muy diferente. Claro, cuando hablamos de agresiones, ¿qué se considera agresión, Miguel? Bueno, el otro día un compañero nos comentaba que en los pasillos de su instituto alumnos y alumnas a veces se metían con él por su orientación sexual o faltas de respeto, etcétera, que los profesores y las profesoras viven en el aula. Insisto, no es un problema endémico propio de Ceuta, sino que es un problema generalizado y que viene marcado por la falta de inversión, la falta de apoyo, la falta de profesionales que trabajen en orientación, que trabajen en PT, que trabajen en audición y lenguaje y que den respuesta a lo que el alumnado necesita, ¿no? Porque para nosotros lo principal es que poder dar como docentes, como profesionales de la educación, respuesta a esas necesidades que tienen nuestros y nuestras alumnas y que pasamos con ellos gran parte del día, ¿no? Pasamos a veces más horas que de su propia familia y, por tanto, son alumnos y alumnas a los que queremos que salgan adelante y eso es lo que valoramos, ¿no? Ya que menciona las familias, tenemos un dato según el cual en torno al 83% del profesorado encuestado denuncia faltas de respeto y actitudes hostiles por parte de las familias.
¿Se ha roto el vínculo de confianza entre familias y profesorado? ¿O qué lectura hacemos de esta respuesta, de este dato, de este porcentaje? Yo creo que no se ha roto el clima de confianza entre profesorado y familias. De hecho, posiblemente sean casos más graves o sean casos en los que de los que hablamos más, pero también es cierto que existen muy buenas relaciones con las familias, que son una parte fundamental del proceso de educación y de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, como no podía ser de otra forma, pero como docentes necesitamos que sean una parte mucho más implicada y una parte que, lógicamente, vamos a ver, cuando la sociedad, cuando las instituciones, cuando desde incluso organizaciones políticas y demás, se vende una visión del profesorado como, casi podríamos decir, dignos de aplicar la ley de vagos y maleantes, lógicamente tenemos estas consecuencias, y es que en las propias familias, en las propias aulas, nos encontramos con que el profesor o profesora ya no es una figura de referencia, sino que intentan que sea todo lo contrario. Otra cuestión relativa a la burocracia. El 96% de los docentes encuestados en Ceuta, ¿cuántos participaron en la encuesta? Participaron casi 100 personas. Casi 100 personas. Sí, se hizo, para que no hubiera mucha diferencia entre unas comunidades y otras, lo que se hizo fue poner unos topes para que no participara por comunidad más gente, para, por ejemplo, poner un ejemplo, para que no hubiera miles y miles de respuestas de Madrid y pocas de comunidades más pequeñas, para que fuera algo equilibrado. Pues aquí, de ese centenar aproximadamente de docentes de Ceuta encuestado, casi el 100%, más del 96% considera asfixiante la burocracia que soporta y dice que le resta tiempo para su labor docente. ¿Qué tipo de actividades burocráticas tienen que realizar los docentes? Bueno, al final es una serie de papeleo que nosotros tenemos que cubrir muchas veces con información que ya obra en parte en poder de la administración y que por tanto es repetitivo, es constante y que no debería ser el papel del docente o de la docente, ¿no? Nosotros entendemos que para eso debe haber otros y otras profesionales, hablamos de administrativos, etcétera, que deberían de cubrir toda esta documentación. Pero aparte, con el tema de la burocracia, que yo creo que sería bastante sencillo, pues crear una mesa de diálogo para ver entre sindicatos, administración, centros educativos, cómo podemos reducir ese papeleo, ese trabajo que realmente no revierte directamente en el aula. Además, otro elemento que creemos que es importante es que el profesorado, y el otro día salía en otra cadena a nivel nacional un periodista haciendo la pregunta de qué profesión es a día de hoy de las que más horas extras realiza, y todo el mundo pensaba en hostelería, etcétera, y una de las que más horas realiza es el profesorado, porque nos llevamos gran parte del trabajo a nuestras casas y lo hacemos fuera de nuestros horarios laborales, superando con creces las horas que tenemos por contrato. Muchos de los docentes también dicen sentirse desprotegidos por la administración cuando hay conflictos. ¿Qué tipo de respaldo es el que se echa en falta por parte del colectivo? Bueno, yo creo que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Y lo que comentábamos ahora. La administración, generalmente, yo creo que lo que debe es preguntar al profesorado, es decir, ¿qué es lo que pasa y por qué pasa? Es decir, nosotros necesitamos, tenemos unas ratios de orientación muy bajas, muy altas, muchas alumnas y alumnos por cada orientador o orientadora, y eso lo que hace es que estos profesionales que son fundamentales en el proceso de educación no puedan realizar su trabajo. Cuando hay cuando hay un número de orientadores y orientadoras por alumno correcto, las cifras internacionales hablan de unos 250 alumnos por cada orientador, el conflicto se ve reducido. Y entonces eso es la forma de respaldo de la administración hacia el profesorado. Y este informe también alerta de un riesgo real de escasez de docentes, especialmente en secundaria y formación profesional. Claro,
Nosotros estamos viendo, y ya en algunos territorios lo están sufriendo, porque realmente es una pena, y es que ante un deterioro de las condiciones laborales de los docentes, ante un deterioro de la situación generalizada de la educación, ante una no revalorización económica de la profesión. Es decir, nosotros previo a esto, hicimos un estudio con todas las nóminas de los compañeros de los últimos 20 años, desde más o menos 2008, y habíamos visto que hubo una pérdida de poder adquisitivo de más del 20%. Eso es muy grave. Y además, uno de los problemas que nos encontramos es que esta profesión, en base a todos estos elementos, deja de ser atractiva. En algunas comunidades se están encontrando con que no son capaces de cubrir las listas para las sustituciones. Esto puede generar un problema educativo muy, muy serio para todo el Estado y también para Ceuta, claro, donde además estamos viendo que está siendo necesario abrir listas extraordinarias para educación y demás, para sustituciones, y bueno, al final esto viene de aquellos polvos estos lodos. En definitiva, y a modo de conclusión, Miguel, ¿qué les dicen estos datos sobre el estado real de las aulas hoy en día a nivel general, a nivel nacional y en concreto aquí en Ceuta, como representante del sindicato en la ciudad? Bueno, lo que nos dice es que existe la opción de revertir las políticas que se vienen llevando a cabo desde los últimos años o décadas, apostar directamente por lo público, que es lo que creemos que debería hacerse desde las administraciones, abrir nuevos centros educativos. El otro día publicabais vosotros que la administración esperaba iniciar las obras para la construcción del nuevo centro educativo hacia inicios de 2026, esperemos que de esta vaya, y una apuesta seria por la educación en un lugar como Ceuta, que viene gestionado directamente desde el Ministerio, es convertir Ceuta en uno de los lugares de excelencia educativa. Ceuta y Melilla hablo también, ¿no? Pero Ceuta en uno de los lugares de excelencia educativa. ¿Cómo se hace eso? Cumpliendo con los estándares internacionales de educación. Es decir, hace poquito recuperamos el profesorado, las 18 horas lectivas en educación, pero las cifras internacionales nos hablan de que es necesario aún reducirla más a 15 horas lectivas. Cuando hablamos de horas lectivas hablamos de horas delante del alumno y de la alumna, es decir, horas en aula, horas de docencia. No estamos hablando en ningún caso de trabajar menos, estamos hablando de trabajar mejor, de tener más horas para preparar las aulas, para coordinar con las familias, para trabajar con los alumnos lo más individualizado, lo más personalizado posible. Nosotros apostamos directamente por un proceso educativo que entienda al alumno como el eje central del mismo. Y para eso necesitamos una apuesta firme. Una apuesta firme es una apuesta económica, una apuesta de material, una apuesta decidida, porque la educación sea pública y entonces que todos los recursos educativos vayan a la educación pública. Porque, ¿cuáles son las consecuencias de los datos que arroja este macroestudio? Bueno, las consecuencias creo que son sangrantes. Las consecuencias en Ceuta son también muy duras. Tengo por aquí los datos. El abandono escolar temprano se sitúa en Ceuta en unas cifras muy superiores a las que podemos ver en el resto del Estado español. El número de graduados en ESO es inferior en Ceuta al resto del Estado. Si lo situamos en el resto del Estado, en torno al 80 y tantos %, en Ceuta se sitúa en torno al 70. Eso, bueno, pues al final nos da una serie de problemas, porque entendemos que la educación no solo es la transmisión de conocimientos, ¿no?, sino de capacidades para que el alumno desarrolle su vida con plena satisfacción. Entonces, lo que genera es una sociedad con una falta de capacidades de vivir al final. Y, por otro lado, aprovechando que estamos o que tenemos la oportunidad de hablar con usted como responsable del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, un sindicato que, bueno, pues hace tiempo tenía presencia en Ceuta, vuelve a tenerla. En este caso, bueno, pues le tiene a usted como cabeza visible. ¿Cuáles son las líneas estratégicas o los principales objetivos de este sindicato de trabajadores de la enseñanza en esta vuelta a la actividad en la ciudad? Bueno, nosotros
Yo soy interino, como mucha gente en Ceuta. Nosotros pensamos que es necesario que exista una forma diferente de trabajar con el personal que realiza sustituciones y con el personal que trabajamos como interinos, ¿no? Por poner dos ejemplos, nosotros pensamos que es necesario un mayor proceso de transparencia en la adjudicación de vacantes y en la adjudicación de sustituciones. Podemos tomar ejemplos que, como se realiza en otros territorios, en otras comunidades autónomas, en las que la baja del profesor es pública desde el primer momento que hay una vacante en un centro, de tal forma que todo el mundo sabe las vacantes que hay en todos los centros. Eso sería un elemento fundamental, la transparencia a la hora de adjudicación de sustituciones y vacantes. Y por otro lado, que para nosotros es un elemento fundamental y que no entendemos que siga siendo de esta forma, es el tema del cobro de verano por parte de sustitutos e interinos. Y por poner un ejemplo, sabemos que para cobrar el verano los interinos y los sustitutos y sustitutas deben tener 5 meses y medio trabajados durante ese año y llegar contratado a día 30 de junio, ¿no? A término de junio. Esto puede generar situaciones contradictorias. Una persona que está contratada desde el 1 de diciembre, por poner un ejemplo, y que la baja termina y, por tanto, su contrato a día 22 de junio, no cobra el verano. Sin embargo, una persona que 5 meses y medio antes de junio, trabajando menos, si llega al 30 de junio, cobra el verano. Eso se soluciona eliminando la coletilla que se le mete siempre a la normativa de y llegar al 30 de junio. Simplemente con que una persona trabaje durante 5 meses y medio, como se hace en otros territorios del Estado, se debe cobrar julio y agosto. Para las... Y además es una de incentivar, ¿no?, que existan esas listas de sustituciones, porque son fundamentales esas listas para el buen funcionamiento de la educación, para los derechos laborales del funcionario de carrera, porque no puede coger determinados permisos si no hay alguien que lo sustituya en las listas. Entonces, al final, los sustitutos e interinos son parte fundamental del proceso educativo, aunque a veces no se quiera ver. Pues Miguel Paz, responsable del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, muchísimas gracias por compartir con nosotros las principales conclusiones de ese estudio, según el cual el 87% de los docentes ceutíes percibe un clima conflictivo en las aulas. Si se quieren poner en contacto con el sindicato, es el correo ceuta@stes.es. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, Edith. Un saludo. Un saludo. Nos vamos en directo a ver una reivindicación, una concentración hoy día de huelga de los médicos de atención primaria y nos vamos al Centro de Salud de Atención Primaria del recinto. Ahí está Alicia Urbano. Muy buenas, Alicia. No puede ser que una baja no se cubra por otro paciente y tengamos que estar siempre con un sobreesfuerzo por nuestra parte, y las vacaciones sí se pueden, porque una baja a lo mejor no se puede prever, pero las vacaciones sí. Entonces, en todo esto estamos ahora mismo, se ha iniciado prácticamente una guerra, y entonces no nos vamos a ir sin reclamar un estatuto propio, que es lo que queremos y de lo que no estamos dispuestos a renunciar. ¿En qué estado se encuentran actualmente las condiciones laborales? ¿Perdona de? Los médicos de atención primaria en Ceuta, en cuanto a sus condiciones laborales, de sobrecarga de trabajo, cuántos pacientes veis al día, ¿cómo os encontráis? Nosotros estamos viendo aproximadamente entre 40 y 50 pacientes todos los días, porque el problema no es que se nos agende solamente 34 pacientes, que es lo que se agenda de primera, es que siempre hay no demorables todos los días, que esos son todos los que quieran entrar. Entonces, al final, siempre de entre 50 y 60. ¿Esta concentración es huelga y cuánto va a durar? Va a ser de manera indefinida, vamos a convocar la huelga cada X días, casi todos los meses, hasta que se llegue a un acuerdo. ¿Tenemos ya las próximas citas? No, todavía no. ¿Cuánto va a durar cada convocatoria de huelga? ¿Una hora? Una jornada. Una jornada. Una jornada, 24 horas. A nivel nacional también ha habido otras convocatorias. Supongo que os sumáis vosotros a la que ha habido ayer, fue y hoy. ¿Sí? Sí. Hoy y mañana. Hoy y mañana. ¿Mañana también haréis huelga en este centro de salud? No, en este centro de salud en Ceuta no. En el resto del centro de salud también se está haciendo huelga hoy en Ceuta, ¿no?
Sí. ¿Y tenéis algún dato acerca del seguimiento aproximado de cuántos médicos están concurriendo a la huelga? La mayoría. La mayoría. Pues muchas gracias. Pues Susana, aquí se han concentrado los médicos de atención primaria del centro de salud del recinto. Piden un estatuto médico propio, quieren sentarse en una mesa sectorial en la que solo esté compuesta por médicos que son los que realmente dicen saben su situación. Y bueno, como hemos escuchado, van a haber próximas convocatorias y mañana también secundarán la huelga en otros centros de salud de la ciudad, pero en este no. Pues muchas gracias, Alicia. Seguimos en conexión para que nos pidas paso cuando haya más asuntos de interés que quieras contarnos o mostrarnos en directo. Seguiremos pendientes de esos paros, de esas huelgas, de esas reivindicaciones por parte de los facultativos de atención primaria. 11:15, continuamos nuestra conexión, lo hacemos en clave ahora mismo de tertulia. Saludamos a nuestros contertulios y volvemos con Raúl Llamas, que nos está pidiendo paso, así que rápidamente. Pepe Grosso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Fenomenal. Arrancamos el año con muy buen pie, y muy ¿verdad? feliz y muy contento, sí, sí. Y Serafín Martínez, muy buenas. Maravilloso. Y Pilar García, ¿cómo? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo arrancamos el año? Muy bien. Qué alegría, qué alegría. Bueno, pues ahora seguimos comentando cosas, cuestiones de actualidad. La actualidad hoy nos la trae en clave de sucesos Raúl Llamas. Ya conectamos con él a primera hora de la mañana con ese incendio que afectaba en un garaje de la calle Salud Tejero a 8 vehículos. ¿Dónde estás ahora, Raúl Llamas? En directo, me parece que está en la playa de la Almadraba, donde ha sido calcinada la caseta de los socorristas. Muy buenas de nuevo, Raúl. Buenos días de nuevo, Susana. Pues nos encontramos en la playa de la Almadraba, donde anoche tuvo lugar otro suceso. Si anteriormente les hablábamos de un incendio en un garaje, anoche tuvo lugar otro pequeño incendio, en este caso, como decimos aquí en la playa de la Almadraba, es justo en esta caseta de los socorristas de la playa que tengo a mis espaldas. Era en torno a las 10 de la noche cuando alertaba el 112 y venían 12 dotaciones de bomberos y la Guardia Civil, porque se había originado, Susana, un incendio en el interior de esta caseta. Ya está totalmente cerrada, hemos intentado acceder al interior pero no hemos podido. Hay que decir que los bomberos entraron al interior por esta ventana que tengo aquí, que como vemos ya está totalmente chapada, no se puede entrar, y se aprecian los restos del incendio. Si nos fijamos, Susana, aquí esto ennegrecido en la puerta, y aquí que hay como una especie de residuos de plástico totalmente calcinados. Hay que decir que cuando los bomberos entraron al interior encontraron unos colchones, unas mantas y unas sábanas, signo de que algunas personas suelen guarecerse del frío y de la lluvia en su interior. Por lo tanto, en esta ocasión no se sabe si fue un hecho de vandalismo o simplemente intentaron emprender un fuego, una fogata, y se les fue de las manos, Susana. Por lo tanto, como decimos, bueno, el incendio fue rápidamente sofocado en torno a las 10:30 de la noche, y como vemos en este momento, esto está totalmente cerrado. No sabemos si se podrá forzar y acceder a su interior. En cualquier caso, como decimos, Susana, un pequeño incendio que fue sofocado en apenas media hora en esta pasada noche, Susana. Pues gracias, Raúl, por esta segunda conexión en clave de incendio. Primero nos informabas de ese incendio que se registraba durante la madrugada, en torno a las 4 y pico de la madrugada, en el garaje de Salud Tejero. Este es un nuevo incendio que tuvo lugar sobre las 10 de la noche en esa caseta de la playa de la Almadraba. Pepe, hemos amanecido en clave de sucesos hoy. Digo, sí. Bueno, espero que los dos sucesos no tengan ninguna conexión y que hayan sido los dos fortuitos. Esperemos que sea por lo menos eso. Y nada, pues entonces, aunque hayamos amanecido en clave de sucesos, pero que sea en clave de sucesos por casualidad. Entonces, eso por lo menos es esperanzador, ¿no? Estamos a la espera de conocer pues las conclusiones de ese informe de la Policía Científica que pasaba a primera hora de esta mañana por el garaje de Salud Tejero, que ha sido afectado por un incendio durante la madrugada.
en el que han sido afectados 9 coches, 9 vehículos. Bueno, acabamos de hablar con el responsable del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, STE, que ha hecho un macroinforme, una macroencuesta a nivel nacional sobre la situación de los docentes, en el que participaron casi 14.000 docentes a nivel nacional en todo el país, en torno a un centenar en Ceuta. Y, bueno, entre las conclusiones destacamos esa de que 9 de cada 10 docentes ceutíes alertan del aumento de agresiones del alumnado hacia el profesorado. Es uno de los resultados que se desprenden de este macroestudio. También un 87% percibe un clima conflictivo en las aulas y un 83% denuncia actitudes hostiles o faltas de respeto por parte de las familias de los alumnos. En cuanto a las causas, bueno, señalan las ratios elevadas, burocracia excesiva que les impide dedicarse a su labor docente, falta de recursos, falta de reconocimiento también en algunos casos institucional y falta de apoyo de las administraciones. No estiman que los salarios suban de forma acorde a la subida del IPC en los últimos años, y también echan de menos un poco de dignidad profesional. Como docente, ¿qué opinas de estos datos, Pepe? Bueno, pues hay algunos con los que me encuentro en perfecta sintonía. Hay otros que sin ponerlo en cuestión, porque es un macroestudio, y con todo mi respeto para los que han llevado a cabo el estudio, pues, en fin, no tengo nada que poner en cuestión, pero sí con algunas de las informaciones, con algunos de los datos que se dan ahí, pues bueno, por fortuna para mí, pues mi experiencia quizá, la mía no solamente a título personal, sino lo que yo vivo en los centros en los que he estado, aquí en Ceuta son ya 4 centros, sinceramente pues no estoy en una perfecta armonía con lo que dice el estudio, como en el caso, por ejemplo, de las agresiones, la violencia y demás. Por otra parte, este tipo de estudios a mí siempre, no sé, me gusta hacer una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por falta de respeto? ¿Qué es lo que se entiende por agresión? Es que, claro, dependiendo de lo que se pueda entender por una cosa u otra, pues a lo mejor estaría más en sintonía. Lo primero que tengo que decir es mi absoluta empatía y solidaridad con cualquier compañero o compañera que se haya podido sentir en esa situación de agredido o agredida. No es tolerable bajo ningún concepto que se pueda ir a trabajar, y sobre todo una profesión tan vocacional, que se pueda ir a trabajar con temor o por lo menos ya con una actitud casi derrotista por lo que te vas a encontrar, con casi toda seguridad que esperas que va a pasar. Mi absoluta solidaridad y empatía con ellos y con ellas, pero ya te digo, en algunos aspectos muy de acuerdo, como por ejemplo la falta de reconocimiento social, no solamente institucional, sino social. En el tema del sueldo, pues aquí en Ceuta, aunque lo que eleva el salario son una serie de complementos y demás, y el sueldo no es ni mucho menos de los más altos de España, pero bueno, esos complementos pues hacen que el sueldo pues no sea algo criticable, al menos a mí no me lo parece que sea criticable, sino que yo me parece que es un sueldo muy digno. Pero sí, quizá el tema de la burocracia, por supuesto, estoy muy de acuerdo, pero luego con el tema de las agresiones, la falta de reconocimiento de las familias y demás, pues ahí quizás tendría cosas que matizar. ¿Y por qué cree que la gran mayoría de compañeros percibe un clima más conflictivo, detecta aumento de agresiones? No quiere decir que sea agredido, sino que detecta un aumento de agresiones y también esas actitudes hostiles por parte de las familias. ¿Por qué crees que ocurre eso? Mira, yo lo he hecho muchas veces, porque es algo que yo lo he sostenido mucho en el tiempo. Insisto, por favor, es que me gustaría dejar algo muy claro desde el principio. Es que es muy doloroso sentir una agresión o sentirse, ella puede ser verbal, física, sentir esto en carnes propias y que venga un compañero a cuestionarlo. No, yo no lo cuestiono. Bueno, me gustaría matizarlo algo. Desde mi experiencia, que mi experiencia no es que sea tampoco la mayor del mundo, yo llevo 17 años en esto.
y he trabajado en claro, pero en varios institutos. la pregunta es, no es, Pepe, ¿te han agredido? No, la pregunta es, ¿percibes que hay un ambiente más conflictivo que antes? Bueno, pues cuando yo esto lo he tratado con algunos compañeros esta misma mañana, la respuesta, en principio, todos y todas decimos sí, hasta que empezamos a trabajar un poquito el sí, hasta que empezamos a trabajarlo. Entonces, por ejemplo, podría poner 500.000 casos, pero voy a poner uno muy concreto. Ayer me enfadé yo muchísimo en clase por una falta de respeto de un niño. ¿Tú te enfadas? Muchísimo, en fin. ¿Hubo una falta de respeto hasta que llegué a casa? No, a la clase en general. Es una guarrada, no, en fin. Hasta que llegué a casa y dije yo, ¿esto lo hacíamos nosotros? Sí, constantemente, a diario. Me explico lo que quiero decir, a diario. ¿Y se puede contar la falta de respeto? Una ventosidad. Una ventosidad. Entonces, venga, vamos a empezar ahora. ¿Es una falta de respeto? Sí. ¿Es tolerable? No, bajo ningún concepto. ¿Tiene derecho un profesor a enfadarse? Todo el derecho del mundo. ¿Se ha hecho siempre? Sí. ¿Me explico lo que quiero decir? Esta es mi percepción de los hechos. Serafín, que también pues llevas a cabo iniciativas de divulgación, en este caso de historia, con niños. No sé si tu percepción va en la misma línea y en el caso de que ya sea negativa o positiva la respuesta, ¿por qué crees que se arrojan estos datos? Hombre, que se corresponde con los datos de otras autonomías. Lo mío siempre es temporal. Yo estoy en esta situación en periodos muy cortos del año o cada X años, ¿no? Por tanto, mi contacto con los alumnos es temporal y siempre es un contacto, digamos, muy fluido, muy cercano, porque lo que les propongo a ellos es relajarse y charlar sobre una temática definida, la que sea, historia del arte, lo que sea. Entonces mi trato con el alumno es diferente. Si es verdad, pero lo que pasa es que está escuchando a Pepe atentamente. ¿Y te ha hecho reflexionar? No, lo que me hace reflexionar es que yo no sé hasta qué punto, no lo sé, y estoy de acuerdo con él, no se puede estar de acuerdo exactamente en todo lo que dice este informe. No lo sé, porque todo esto es muy subjetivo, evidentemente. Aquí la objetividad está en cada uno de nosotros, nada más. Entonces yo no sé hasta qué punto se puede tomar en serio, al pie de la letra, este informe completamente. Porque, como bien dice Pepe, su experiencia es radicalmente diferente. Él no puede observar a lo mejor esto que nos plantea este informe. ¿Que es verdad que el trato de los alumnos al profesorado ha cambiado mucho en los años? Sí. Mi maestro era don José. Yo no le decía, profesor, ¿tú a dónde vas ahora? En la vida le decía eso a mi profesor. Era don José, o don Antonio, o doña Loli. Hoy es, profesor, que voy a salir. ¿Tú me dejas ir? Tú me dejas ir. El otro día me comentó perdona que te moleste, que te haya interrumpido, un amigo que en clase un alumno le dijo bro. Bro, sí. Colega, hermano, tío. Sí. Pero puedo puntualizar una cosita. Más que yo de esto. No, sí, simplemente a raíz de lo que tú estás comentando. Es que, claro, el derecho juzga intenciones, aparte de hechos, por decirlo así de una manera. ¿Cuál es la intención del bro? ¿Hay que corregirlo? Sí, por supuesto que hay que corregirlo. Niño, yo no soy tu bro, yo no soy tu bro. Pero fíjate que a lo mejor el bro era en una que no se puede permitir, que yo no lo estoy justificando ni lo estoy alentando, que no, que un niño un alumno no debe referirse a su profesor como bro. No, es que claro. Pero fíjate que has dicho, Susana, algo súper importante. El otro día un profesor me contó que un niño... Entonces, pasar de ahí a que esto pueda ser considerado como el leitmotiv, lo normal, no, bajo ningún concepto. Y a raíz de lo que decías tú, claro, es que esto es algo muy personal de lo que uno entiende que es una falta de respeto o no es una falta de respeto. En general, es una falta de respeto lo que tú has dicho. Sí. Lo que pasa que también, yo creo que aquí el alumno... Bajo mi punto de vista, que yo desconozco completamente este tema, excepto lo poquito que he podido vivir, pero bueno, lo vemos del día a día. El alumno lleva a clase lo que encuentra en casa. Obviamente.
El alumno va a llevar a clase lo que encuentra en casa. Y si su educación en la casa pasa por unos perfiles, pasa por unos parámetros, esos perfiles se los va a llevar a clase. Está claro. Si el padre es irrespetuoso con la madre, o el padre es respetuoso consigo, con el mismo niño, o con el hermano, o con el vecino, eso el niño se lo lleva a clase. Yo estoy convencido de eso. ¿Qué sucede? Que quizás si realmente este estudio guarda una relación con la realidad amplia, aunque yo lo dudo un poco, pero si es así, yo pienso que la raíz de todo está en la familia. Esa es mi opinión, en la familia. Pilar, sí, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cómo crees tú que ha evolucionado la relación o el clima, el ambiente de las aulas desde hace unos años hasta ahora? ¿Y qué opinas de que la mayor parte o el mayor porcentaje, la mayor cantidad de docentes que han sido encuestados, pues tengan esta percepción del clima y de la convivencia en las aulas? Pues yo se lo decía a Pepe antes de entrar y le comentaba de que la figura del profesor era inquebrantable. Yo estudié en los años 80 y era la figura, vamos a ver, en casa tenías tu protección en casa y una vez que ibas al cole, eso era sagrado. Y por supuesto don Antonio, que también tuve don Antonio, no sería el mismo, pero se fue don Antonio. Y era don, siempre con el usted. Siempre. Y siempre, yo no, hacia mi persona, no hubo para decirme, pues llama a tus padres, que también lo hemos comentado. Pero cuando yo escuchaba a algún alumno, algún compañero de clase, yo cogía la hojita y me escondía. O sea, quiero decir, porque el respeto, después del padre y la madre, pues estaba el profesor. Entonces, la verdad que todo se nos ha ido de las manos, pero también vuelvo a lo que has dicho, de que todo se viene de la casa. Porque lo que se percibe en casa es lo que después salpica, por desgracia, no me gusta la palabra decirlo, por desgracia en el colegio, instituto, donde sea, pero que no es así. Y por supuesto también apoyar a los docentes, porque, oye, yo venía... Sí. Es una profesión... ¿Y por qué crees que ha ocurrido ese cambio? ¿Se está normalizando esa falta de respeto que tú percibes en el aula? Que no quiere decir que sea por parte de todo el alumnado. No, no me gusta generalizar, por supuesto. Claro, yo tampoco lo digo, no me gusta generalizar, pero yo creo que todo es a raíz de la casa, de lo que se percibe en casa. El buen ambiente, la buena educación y sobre todo también afectando la tecnología, pero ahí dependemos, aunque no sea madre, los padres. Que no quiero culpar a los padres, por favor, pero es que hoy es muy fácil colocarle al niño algo para callarle. No. Hay que sentarse con el niño. Mira, yo venía en el autobús ahora y venía escuchándote. No sé si sabes que... No sé si sabes que al menos en la línea en la que yo venía... En la radio. Sí, en la radio. 99.0 de la FM. Un saludo a todos los que están escuchando conectados, los que están conectados con nosotros a través de la radio, 99.0 de la FM, y a los taxistas que la llevan puesta. Muy bien, bueno, pues venía el autobús atestado de gente. Y se te escuchaba, y se te escuchaba a ti hablar. Estabas hablando de abonos, de bonos para residentes, no sé de qué estabas hablando exactamente. De los vuelos de Elity. Ah, perfecto. Porque Elity, el helipuerto ha tenido un récord histórico en el año 2025 de pasajeros. Y gran parte de ese récord, de ese incremento, de que haya sido el año con más vuelos, no con más vuelos, sino con más pasajeros, ha sido la bonificación al 65% para los no residentes. Fenomenal. Ya son un 30% de todos los pasajeros son no residentes. Fenomenal. Bueno, pues entonces... Es una prueba de que sí has escuchado. Sí, como venía el autobús lleno, atestado, tuvo que estar un rato antes de salir de la parada porque es que teníamos que concentrarnos todavía más. Entonces, y se me ocurrió a mí pensar, digo, fíjate tú, dentro de un rato estaré yo sonando aquí en el autobús. Un saludo para todos mis... hay que ver lo prudente que hay que ser, ¿verdad? A la hora de decir las cosas, porque yo ahora me tengo que ir de vuelta. A ver si me van a coger entre todos. Oiga, usted ha dicho esto, le vamos a poner las pilas. Bueno, bromas aparte. Yo es que no puedo, de verdad, dejar de decir... Es que es superior a mi fuerza. Dejar de decir lo que yo siento, lo que percibo, es que estaría siendo injusto y estaría atentando contra mí mismo.
En un instituto hay 1000 y pico de niños, 1000 y pico de niños. Yo invito a cualquiera que seguro que hay muchos padres y madres que tienen la oportunidad de ir al instituto en horario de mañana porque, bueno, pues ha ocurrido algo con un niño, su hijo está malo. Bueno, yo invitaría a que vieran, o sea, a que estuvieran atentos a la siguiente experiencia. ¿Qué se escucha? El ambiente. ¿Qué se escucha? Nada. Se escuchan a los profesores hablando, la inmensa mayoría de las veces. Entonces, y hay 1000 y pico de niños y niñas concentrados en muy pocos metros cuadrados y no escuchas nada. Sí es cierto, claro que es cierto que de vez en cuando uno saca los pies del tiesto, por supuesto que saca los pies del tiesto. Claro, sin duda alguna. Y al pobre mío, la pobre mía que le toca, no le gusta escuchar lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, que la inmensísima mayoría de mis alumnos, es que no puedo decir otra cosa, Llevo 17 años, he trabajado en 4 institutos, igual ahora tengo la mala suerte de llegar al instituto y encontrarme con una experiencia tan desagradable como la que narran estos compañeros y compañeras. Pero mi experiencia hasta ahora, y llevo 4 institutos, no se parece nada en esto. Mis alumnos son la inmensa mayoría, el 98-99%, niños respetuosos, niños educados, niños con más o menos educación, que también es algo subjetivo. Te has entregado lo tuyo, ¿eh? Sí, está entregado, pero yo quería pedirle a Pepe, a Pepe y a los compañeros, a Serafín y a Pilar también, que bueno, ahora vamos a preguntar por la percepción que tenéis sobre la relación entre los docentes y las familias de los alumnos, y también si tú has conocido alguna experiencia negativa de algún compañero, ya no digo a nivel particular. A ustedes también les queremos preguntar qué opinan sobre el respeto que se imparte por parte de los alumnos, del alumnado, también de las familias de los alumnos, a los docentes. Lo hemos preguntado en la calle y también lo hemos hecho en nuestra encuesta digital a los, los seguidores de Radio Televisión Ceuta en las redes sociales. Y estas son las respuestas que nos han dejado. ¿Creen que los alumnos respetan lo suficientemente a los profesores? Así responde. No, no lo respetan. Antiguamente la educación estaba de otra forma y hoy en día los alumnos no respetan a los profesores. Pero no los alumnos, sino también muchos de los padres tienen mucha culpa. No, desde hace ya mucho tiempo de esto, o sea que antiguamente, de mi época sí respetábamos a los profesores, porque como le dijeras a tu padre cualquier historia te daba el profesor y el padre, y ahora es que ya no, ya pasan totalmente de él, pero es que ellos tampoco se hacen respetar. O sea que realmente la educación que se le da hoy a los niños es muy liberal, entonces ellos se toman sus propias decisiones y no piensan en nada porque realmente deberían de tener un respeto a un profesor, a un mayor, a una persona, y no la tienen. Hoy en día no la tienen y eso, quieras que no, deja mucho que desear, pero creo que esto viene de la educación que se les da, y la educación no se da en el colegio. En el colegio se da enseñanza, educación es particular en la casa. No, pero no tiene la culpa los alumnos, por supuesto. Es la clase que tenemos ahora que hacer las cosas de una manera que no se entiende. A los niños hay que reprenderlos, no pegarles, pero sí tienen que tener un poco de disciplina, si no es imposible. Bueno, pues posiblemente la mayoría lo respeten, sí, pero habrá otros pues, que serán más malos. A día de hoy creo que no. No, yo creo que no. Creo que ya el nivel de educación en la gente ha ido bajando mucho. Yo pienso que al final la educación también tiene que venir de la casa, y si en la casa no está bien la cosa, pues las aulas mucho menos. Hombre, yo estoy en la universidad, yo allí no he visto nada todavía de momento, pero vamos, me parece fuerte, me parece bastante fuerte. Yo estudiaba en Cádiz, en Chiclana, y allí mi instituto está en un sitio un poco conflictivo y es verdad que había agresiones verbales, eso sí es verdad. Bueno, la gran mayoría de las respuestas dicen que no se respeta a los profesores. En la encuesta digital, que la tengo a mis espaldas,
el resultado es un poco en la misma línea. Casi el 90%, exactamente el 89% de los seguidores que han participado dicen lamentablemente no. No hay nadie que responda a la respuesta no sea para tanto, y un 11% dice no, menos que antes, pero sí que se les respeta. Dime, Pepe. Permíteme, por favor. Es que se calienta el bebé. ¿Te permito? Venga. No voy a hablar de las personas que han respondido a esta encuesta porque son de aquí, insisto, y no me alejo, pongo un tupido velo. Pero hay que ser valiente. No, si lo voy a hacer, fíjate. Venga, esta encuesta es a nivel nacional. A nivel nacional. No, también tiene datos de Ceuta. Sí, no, perdona, me digo esta, la de. No sabemos, es en redes sociales. Venga, vale, entre los seguidores de. Vale, pues entre el 89 de la televisión pública. Vale, muy bien. Que han participado, que no significa que han participado todos. Bueno, pues entre el 89 y el 11% suman el 100%. El 100% de las personas encuestadas o a las que se le ha preguntado, que han respondido, dicen que sostienen que se respeta menos que antes. ¿De acuerdo? Como mínimo que se respeta menos que antes. Entonces yo hago una pregunta. De ese 100% de las personas, supongo yo que muchos de ellos tendrán hijos, hijas. Claro. Pues se eduquen un poquito mejor. O los suyos no. Claro. Los suyos no. Porque yo estoy seguro que si tú le dices y su hijo, no, uy, mi hijo, cualquiera viene a casa, mi hijo no, el de al lado. Siempre. Pero y el 100% piensa que es el de al lado, Sí. A ver si no va a ser de al lado. Claro. O a ver si no va a ser tan preocupante esto. Claro, no sé lo que quiero. El trato. Me voy a tener que poner una capucha. Ya que sacaste el tema familias, ¿cómo es la relación de las familias con los docentes? ¿Cómo lo ves? A ver, yo, mira, lo que he dicho antes el 83% de los docentes denuncia actitudes hostiles o faltas de respeto, ya sean verbales o un poco más. Pero yo pienso que eso, yo personalmente no estoy en los colegios, pero esto, ¿se vive a diario situaciones así? Yo creo que no. De verdad, yo no sé, vamos, yo ahora voy a preguntar otra vez. Claro, ahora a ver si es que yo estoy ciego o estoy demasiado sesgado, pero voy a preguntar, nada más que llegue voy a preguntar. Yo creo que no. Mira, con respecto a la familia, pues hay de todo, como en Botica. Claro, tiene que haber de todo, pero lo habitual, lo normal, es que el padre y la madre respondan. Claro que es lo normal que responda. Cuando tú que se dan casos, claro que se dan casos. Pero insisto, a la policía, a la Guardia Civil, no te voy a preguntar a ti directamente, pero yo estoy seguro que ha venido aquí alguien alguna vez a sentar y te falta el respeto. Es que faltar el respeto no es, o sea, es algo. Y tú puedes considerar que esto sea un ambiente hostil, que sea. Yo creo que no lo podrías considerar. Yo te sigo a diario. Me gusta mucho ver tu programa y yo veo cordialidad. Ahora, si te hago una pregunta, ¿alguna vez te han faltado? Pues probablemente tengas alguna experiencia, Susana, y digas sí. El 100% de los presentadores, de los directores de programas de televisión han sufrido alguna agresión. El 100%. No, mire usted, en los años que lleve. No es que que perciben, que hay en la convivencia en el aula, que en ese ambiente. Pero claro, pero eso, ¿cómo lo perciben estas personas que han salido ahí, que no están, lo que dice Pepe, no están dentro del aula, no están en la clase? ¿Cómo lo perciben? Como dice él, sí hay falta de respeto, pero y es una matización muy buena de Pepe, pero tu hijo, no, mi hijo es perfecto, mi hijo respeta al profesor. Si eso lo trasladamos al 100% de las personas que han respondido eso, o a la encuesta, ¿qué nos encontramos? De que el bueno es mi hijo y el resto es malo. Claro. Por lo cual no es muy objetivo. En el 90 y tantos % de los casos, un padre y una madre responde. A lo mejor no sabe la criatura, porque no ha estudiado, porque no conoce, no sabe cuál sería la respuesta adecuada, quizá. Pero hay algunos que dicen, bueno, no se preocupe que cuando llegue a casa le voy a meter un porrazo. No, a lo mejor no es eso. Tampoco es eso. No, quiero decir. Al fin y al cabo eso es lo que hemos dicho antes, es el reflejo de lo que vive en casa. Pero que al final vuelve al instituto al día siguiente y el niño vuelve
cabreado, encabronado, perdón la expresión, y al final vuelve peor. Y por cierto, hay una cosa que sí me gustaría también en defensa de todo el mundo, en defensa de los profesores, en defensa de los alumnos y de las alumnas, en defensa de los padres y de las madres, porque esto que estoy diciendo es en defensa de todo el mundo. No es que yo me haya convertido aquí, me haya rogado ser el defensor del alumnado o de los padres o de las madres. No, esto es en defensa de la educación pública fundamentalmente. Entonces, mire, tampoco es del todo cierto que el niño sea un fiel y leal reflejo de lo que encuentra en casa, porque os prometo que hay muchas situaciones en las que los padres, cuando tú los llamas por algún motivo, se echan las manos a la cabeza y dicen, ¿en serio, mi hijo? O sea, que hay padres que son desconocedores de las idioteces que hagan los niños. Yo he hecho cosas que en mi casa estaban absolutamente prohibidas y que mi padre me hubiera colgado. Sí, señor, yo he hecho cosas, por tanto, no me hubiera parecido justo con el tiempo que le ha dedicado mi padre y mi madre a mi educación, haber escuchado a alguien decir, así será su padre. No, señor, lo ha hecho el niño. Claro. Nos quedamos sin tiempo. Me gustaría que hicierais una breve reflexión cada uno sobre uno de los temas del día hoy a nivel nacional. No sé si llegaría también a ocupar portadas a nivel internacional. Tema Julio Iglesias. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto, como sabéis, diligencias de investigación tras la denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el artista a raíz de las acusaciones de 2 antiguas empleadas por presuntos delitos de agresión sexual y trata de seres humanos. El caso nace de una investigación periodística de 3 años publicada por el diario el diario.es y Univisión, y las actuaciones están bajo carácter reservado para proteger a las denunciantes, mientras el artista parece ser que hay alguna última hora que se ha pronunciado a través de algunos de sus portavoces. ¿Cómo veis este asunto, Pepe? Pues yo lo veo un poco negro para él, por su explícita manera de entender esto. De otros tiempos, desde luego, yo no digo que sea ni mucho menos culpable, ni muchísimo menos. No, tampoco vamos a hacer aquí juicio. Claro, solo faltaba la presunción de inocencia por delante. Claro, solo faltaba la presunción de inocencia por delante. Bajo ningún concepto se me ocurriría, al contrario, esperar a que se han dado algunos casos y muy recientes, ¿no? Sí. De absoluciones al final de este tipo de procedimientos, de procesos y de situaciones, pero bueno, muy bien por parte de las denunciantes. No en este caso en concreto, en cualquier caso en el que se sientan agredidas, que inmediatamente lo pongan en manos de quien lo tienen que poner, en manos de la justicia. Y nada, esperemos que la justicia llegue a la verdad. No lo han puesto en manos de la justicia. Que no lo han puesto en manos de la justicia. Sí. Vamos, está juzgando la Audiencia Nacional. Ha llegado a la justicia a través de la prensa. Sí. Hay una asociación aquí en España. La Audiencia Nacional. Pues yo ni condeno ni defiendo. No, hay que esperar que la justicia diga la última palabra. ¿Qué es culpable? A la cárcel. Condenado, no voy a decir que se pudra a la cárcel, pero lo que tenga que... Y que es inocente, pues hay que limpiar su imagen. Ese es el problema. Pero limpiar su imagen, si es culpable, sí. Es la preocupación, pero si es el mensaje que sale en la imagen da igual, es culpable. Pero si es inocente, también se tendrá que decir que es inocente. Pili, muy brevemente, que nos tenemos que ir, que nos pide paso Raúl Llamas. La justicia. Pero también quiero decir una cosita muy breve. ¿Por qué siempre son las mujeres las que tienen que demandar cualquier acoso? Las feministas me saldrán, pero también hay hombres que son también acosados. Tienen la misma libertad de denunciar. Sí. Totalmente. Pero no pueden hacerlo. Sí, quizás sea por el porcentaje es abrumadoramente mayor, en el caso de las... abrumadoramente mayor, digo yo, también. Yo lo dejo ahí. El hombre no puede denunciar. Bueno, ahí quedamos con esa última reflexión sobre, bueno, pues uno de las cuestiones que está marcando hoy las portadas de los medios de comunicación, esa denuncia a Julio Iglesias de agresión de trata por parte de 2 ex empleadas del hogar. Muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias, Serafín, muchísimas gracias, Pilar. Y volvemos con Raúl Llamas, que nos pide paso de nuevo. Esperemos que no sea otro suceso más. Raúl, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal, Susana? Pues no, esta vez no es suceso. Hemos dejado el capítulo de suceso y hemos venido a algo más lúdico, y es que nos encontramos en la sede de la Seguridad Social, donde está realizando una visita el 5º curso de primaria del García Lorca. Y nos hemos preguntado qué hace aquí un colegio. Ella es Montse Méndez, jefa de la Unidad de Impugnaciones de la Seguridad Social. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué hace aquí un colegio en la Seguridad Social?
Bueno, pues nosotros en un momento dado, creo que fue en el año 2020, pensamos que sería una buena idea realizar una actividad de difusión de la seguridad social. Consideramos que tenemos un sistema de seguridad social que con sus deficiencias somos unos privilegiados realmente. En Ceuta además hay muchas situaciones de necesidad que tienen que ser subsidiadas, con lo cual consideramos que es muy importante que desde pequeños pues los niños y bueno y también los jóvenes y todos debemos conocer cómo funciona nuestro sistema. Entonces pensamos cómo podemos hacer una actividad que sea al mismo tiempo lúdica, porque claro, si tú te pones a explicarle a los niños qué es la seguridad social, pues de una forma un poco más ordinaria, ¿no? Con una presentación, pues la verdad que resulta muy aburrido y seguramente pues no lo podrían entender y su mente se iría a otro sitio. Y pensamos cómo podemos hacerlo de forma lúdica para que se entienda, para que sepan la dinámica del funcionamiento, para que conozcan los principios fundamentales de nuestro sistema y sobre todo el principio de solidaridad y para que conozcan, digamos, las tres cuestiones básicas, las contingencias, es decir, las situaciones de necesidad, la acción protectora, es decir, todo el mundo piensa pues en el IMV, en la capacidad temporal, voy a cobrar el paro, la jubilación, pero ¿de dónde sale todo eso? Pensamos que era muy importante también hacerles saber cómo se financian esas prestaciones, estas pensiones, porque es muy importante que estas cotizaciones existan para que después podamos seguir manteniendo nuestro sistema de seguridad social. Entonces decidimos pues poner a los niños en una situación en la que le decimos, vosotros sois funcionarios de tesorería, vosotros lleváis un cerdito, es una huchita en la que le hemos puesto nuestras siglas y las enfrentamos a diferentes pruebas de manera que simulemos un poco pues esta dinámica, ¿no? De la cotización y la posterior percepción de prestaciones. Además intentamos trabajar diferentes competencias, se hacen pruebas con una competencia lingüística, con mensaje cifrado, tenemos también pruebas matemáticas, de lógica, tenemos preguntas al finalizar la actividad para ver que realmente pues han comprendido ciertos conceptos. Entonces, bueno, pues básicamente lo que hacemos es hacerlos pasar por diferentes, llamamos, estaciones, que son un poco como nuestras plantas, ¿no? Porque nosotros aquí somos dos organismos. También es muy importante hacer ver que está el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que presta la acción protectora, y tenemos la Tesorería General de la Seguridad Social, que se encarga del control de la cotización y de la recaudación. Entonces, pues los enfrentamos a una situación en la que tienen que elegir, bueno, pues si voy a hacer una recaudación de un trabajador a tiempo completo, cuenta ajena, un trabajador cuenta propia, cada uno realiza sus aportaciones, que son las cotizaciones, y después con esa hucha se van a otra estación, que sería la del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y tienen que elegir una tarjeta con diferentes prestaciones, pues jubilación, desempleo, y cuando le toca esa tarjeta, pues tienen un número de moneditas que tienen que sacar de su hucha. Es decir, es importante saber que tiene que haber cotizaciones previas para después poder abonar esas pensiones, esas prestaciones. Bueno, después finalizamos el recorrido por nuestro edificio, pasamos por intervención, nos vamos a la planta de la Dirección Provincial. Por último, ellos tienen que elaborar una prueba que consiste en hacer un organigrama, ir pegando pues el INS, que es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, está en la segunda planta, tesorería pues en la primera, bueno, realmente es al revés, ¿no? Una está en la primera y otra en la segunda. Y bueno, y finalmente lo que pretendemos es eso, dar una visión general del sistema, darnos a conocer aquí en Ceuta, que aquí estamos, que los niños nos conozcan, que en el futuro sepan la importancia de lo que tenemos y bueno, y que además pues que se diviertan, ¿no? Que yo creo que sí que se están divirtiendo. Sí, hemos visto que se divierte mucho con la huchita y las moneditas que les habéis dado. Son conceptos a priori muy abstractos, Monse, retribuciones, incapacidad temporal, etc. ¿Lo entienden realmente con estos juegos? Sí, bueno, yo no sé si al final ellos acabarán llevándose la idea y saberlo como nos lo podemos saber nosotros, ¿no? Pero desde luego lo que hacemos, no les contamos. Primero les dejamos que ellos nos cuenten. La primera presentación, la primera que tenemos, es una imagen en la que ponemos varias situaciones. Tenemos una mujer que está en la cama que está sonándose los mocos, tenemos una familia con un bebé, tenemos un señor mayor que es un anciano, tenemos una persona que le da la cabeza que tiene un casco que está en la obra, una persona que tiene un brazo roto, y les preguntamos ¿en qué se parecen? Es decir, procuramos que ellos sean los que se den cuenta de las cosas antes que que contárselas nosotros. Entonces ellos nos dicen, pues están malos, o han tenido un bebé, no pueden trabajar. Entonces, ¿qué pasa cuando no pueden trabajar? Pues que no tienen ingresos. ¿Y qué ocurre? Que está la Seguridad Social precisamente para
reponer esos ingresos, para que tú, mientras tienes que estar pues curándote, superando esa situación de riesgo, esa contingencia, porque le decimos, es que además a nosotros los mayores nos gusta poner nombres muy raros a las cosas, y entonces, como somos tan raros, en lugar de llamarlos pues problemas, los llamamos contingencias, para intentar captar un poco la atención, ¿no? Ponernos un poco en el lugar del niño e intentar por ser lo más o menos posible. Entonces le decimos después, tenemos una imagen, ¿en qué se diferencian? Y ponemos una imagen de una atención sanitaria en el siglo XIX y una atención sanitaria en el siglo XXI. Entonces, bueno, es verdad que la asistencia sanitaria, el INS le corresponde el derecho a reconocer ese derecho, es competente para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria. Entonces le hacemos reflexionar sobre qué pasaba antes y qué pasa ahora. Entonces le decimos, pues la diferencia entre antes y ahora es precisamente el sistema de la seguridad social. Tenemos asistencia médica, prestación farmacéutica y tenemos ayudas económicas para reparar situaciones de necesidad, precisamente porque estamos aquí y les preguntamos, ¿os parece importante? Y a todos les parece muy importante. Y ese es realmente nuestro objetivo, que les parezca importante. Pues Monse, muchas gracias y mucha suerte con tus contingencias. Bueno, muchas gracias, igualmente. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias. A vosotros. Bueno, pues era Monse Méndez, jefa de la Unidad de Impugnaciones de la Seguridad Social, como ha escuchado Susana, intentando trasladar esos conceptos a priori tan abstractos de la seguridad social a estos niños. Ya por último decir que es una actividad incluida dentro de la guía Ceuta te enseña, y un dato curioso, y es que es la única dirección provincial de España de la seguridad social que lleva a cabo iniciativas como esta, Susana. Muy importante, como les parece a los niños, y muy interesante esta actividad para enseñarles desde pequeñitos qué es la seguridad social y qué es también el INS. Muchísimas gracias, Raúl, por esta última conexión, importante conexión, como todas las demás, como las del resto. Estamos pendientes de esas investigaciones de las que nos hablabas con respecto a los incendios anteriores. Buen trabajo. Muy bien. Y hasta aquí llega la conexión de hoy con la actualidad local en directo. Nos vamos con las imágenes de estos escolares, disfrutando y aprendiendo cuestiones interesantes e importantes de la seguridad social. A continuación viene Beatriz Palomo con todo su equipo de A Esta Hora para seguir conectados con ustedes, y a partir de las 2 toda la información de la jornada en los servicios informativos. Muchísimas gracias por su compañía. Ya saben que mañana tienen de nuevo una cita con nosotros aquí a las 10. Que pasen muy buena tarde. Adiós.